Hola, bienvenidos a Akai Novel, un nuevo canal de novelas. Esta novela e imagen no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 263. Con su sangre rodeando todo su cuerpo, Geo parecía haberse transformado en un capullo de sangre gigante en el cielo que estaba listo para eclosionar una hermosa mariposa sangrienta. Desafortunadamente, la criatura que estaba a punto de nacer de este capullo de sangre no era tan hermosa como una mariposa. En cambio, una vez que Geo terminó su transformación, se había transformado en los monstruos que se decía que habían nacido durante la noche de luna llena. Los únicos depredadores de los vampiros legendarios y los maestros de las bestias, el hombre lobo. Auo. Completamente transformado en su transformación de hombre lobo de sangre, Geo dejó escapar un fuerte aullido que sacudió la plataforma. Sintiendo un poder infinito fluyendo en su cuerpo ahora que estaba usando el límite completo de su reino de maestro de sangre, Geo pisoteó el aire con fuerza. Ruido sordo. A pesar de que estaba a varios cientos de pies en el aire, el pisotón de Geo parecía haber golpeado un piso sólido, ya que lo usó como base para volar hacia Yoce a velocidades extremas. Incluso con Yoce manipulando la gravedad a su alrededor para llevarlo a la plataforma más rápido, Geo lo alcanzó rápidamente. Al ver que Geo lo había alcanzado, Yoce respiró profundamente y se preparó para defenderse de cualquiera de sus ataques. Desafortunadamente, el ataque esperado nunca llegó ya que Geo pasó corriendo junto a él y corrió directamente hacia la plataforma. Al notar la sonrisa en el rostro de Geo mientras pasaba corriendo junto a él, la ceja de Yoce se crispó mientras se preparaba para enfrentar un ataque desde abajo. No podía imaginar lo que estaba pasando por la cabeza de Geo para perder una oportunidad tan buena de atacarlo en el aire mientras estaba indefenso. Aún así, no podía permitirse el lujo de bajar sus defensas ni por un segundo, ya que un error podría costarle la vida. Entonces, después de ajustar su defensa, Yoce se preparó mentalmente para cualquier cosa que Geo pudiera lanzarle. Cuando los dos cayeron a la plataforma de obsidiana, Geo llegó primero a la plataforma y estuvo a unos centímetros de tocar el suelo antes de desaparecer. Incluso los increíbles sentidos de Yoce y la multitud de cultivadores inmortales que usaban el ojo de la visión no pudieron ver a dónde había ido Geo. Wosh. De repente, sintiendo una sensación de hormigueo que venía de la parte posterior de su cabeza y que su cuerpo una vez más estaba bajo el control de Mindleslex, Yoce se dio cuenta de que Geo finalmente había hecho su movimiento. Con la rápida velocidad de reacción de Mindleslex, el cuerpo de Yoce usó su increíble flexibilidad combinada con el vigor interno de Vine Serpent para encoger su cuerpo y evitar la fuerte patada en su cráneo. ¡Boom! A pesar de que no había logrado asestar su ataque, a Geo no le importó y había planeado que eso sucediera. Entonces usó el impulso de su patada para torcer y golpear la espalda de Yoce usando sus garras envueltas en sangre. Sintiendo que el peligro no había disminuido aún, Yoce notó que Mindleslex inmediatamente activó su pesado vigor interno a máxima potencia. Con su peso aumentando repentinamente varias veces, Mindleslex controló una de sus piernas para enfrentar el ataque. ¡Boom! Aunque la patada no utilizó ninguna técnica de arte marcial y, por lo tanto, no pudo usar todo su potencial, su peso extremo logró producir suficiente fuerza para igualar la garra de sangre de Geo. Sorprendido de que Yoce tuviera otro truco bajo la manga, Geo sonrió mientras usaba nuevamente su increíble velocidad para desaparecer y reaparecer en un lugar para el que Yoce no estaba preparado. A pesar de que Mindleslex logró evitar o enfrentar cada uno de los ataques, Yoce sabía que la situación no era buena. Debido a los interminables ataques de Geo y su perfecta planificación, pudo evitar que Yoce siguiera cayendo al suelo y, por lo tanto, lo mantuvo en el cielo, donde sus opciones eran limitadas. Lo que lo empeoró fue que no podía permitirse desactivar Mindleslex, ya que Geo ocasionalmente eliminaba la sangre que cubría sus protectores de armadura con púas. Con el peligro extremo, solo Mindleslex podía esquivar esos ataques. ¿Cómo cambio mi situación? Con su mente atrapada dentro de su cerebro, Yoce intentó idear formas de escapar de su pobre situación. Aunque la situación parece como si Geo estuviera en perfecto control y estuviera jugando conmigo, en realidad, estamos en un punto muerto. No puede asestar un golpe que pueda hacerme suficiente daño, y yo no puedo escapar de su control. Mientras desactive temporalmente Mindleslex y aguante uno de los ataques, puedo lanzar un contraataque. Pero tendré que elegir cuando lo hago con cuidado ya que Geo podría descubrir sus protectores de brazos con púas en cualquier momento. Aunque Yoce entendió que simplemente podía vencer a Geo usando su resistencia a usar más de su poder, no quería que la batalla tuviera un final así.
Quería aprovechar esta oportunidad para mejorar sus habilidades en las artes marciales, y simplemente usar su cuerpo superior para ganar no mejoraría sus habilidades de batalla. No había muchas oportunidades de luchar contra oponentes del calibre de Geo, especialmente aquellos que posiblemente eran mucho más fuertes que cualquier gran maestro marcial, pero aún eran más débiles que un inmortal. Después de tomar una decisión, Yoce observó cuidadosamente la mejor oportunidad para lanzar su contraataque. Finalmente, la encontró cuando Geo intentó arrancarle la cara con las garras de sus piernas ensangrentadas. Con una vista tan clara del cuerpo de Geo frente a él, Yoce ignoró sus instintos, tomó el control de su cuerpo con fuerza y soportó la patada en la cara. ¡Bang! ¡Rip! Inmediatamente, el sonido del metal chocando y rasgándose resonó por toda la montaña del sur, sorprendiendo a Geo y al público. Sin darle a Geo suficiente tiempo para ajustar sus planes, Yoce usó la fuerza del ataque para ganar distancia. Y transformó rápidamente su sangre en un largo látigo y atacó la plataforma. Lo que Yoce quería hacer era llegar al suelo lo antes posible, y hacerlo usando su velocidad de caída natural no era lo suficientemente rápido. Entonces decidió obtener algo de ayuda estableciendo una conexión sólida con el suelo, activando el vigor interno del pantano que se hunde en su sangre para formar un puente. Una vez que el látigo de sangre de Yoce se estrelló contra la plataforma de obsidiana, Yoce tiró tan fuerte como pudo. Teniendo plena confianza en que su pegajoso vigor interior era lo suficientemente fuerte, Yoce tiró tan fuerte como pudo y sintió que su sangre se tensaba instantáneamente. Antes de sentir una fuerza igual y opuesta que lo empujaba hacia la plataforma. Con la fuerza repentina que lo empujaba hacia la plataforma, Yoce llegó rápidamente a la plataforma antes de que él pudiera detenerlo a tiempo. En el momento en que los pies de Yoce aterrizaron en el suelo sólido, Geo maldijo en silencio antes de correr hacia Yoce. Antes de que Yoce pudiera dar un suspiro de alivio, sus instintos activaron su alarma de vida o muerte cuando vio a Geo aparecer fríamente frente a él con sus dos protectores de brazos con púas revelados. Comprendiendo que su batalla estaba a punto de subir un nivel en intensidad nuevamente, Yoce no impidió que Mindless Lex tomara el control de su cuerpo y le permitió lidiar con la situación. Con la plena confianza de Yoce en él, Mindless Lex pareció convertir el cuerpo de Yoce en un trozo de cuerda y manipuló su cuerpo para esquivar cada uno de los golpes de Geo de formas imposibles. Incluso cuando Geo usó su técnica de artes marciales para acelerar sus ataques hasta el punto en que parecía que le habían crecido 20 brazos, no pudo asestar un golpe fatal a Yoce. Incluso con la compostura de Geo, no pudo evitar sentirse cada vez más frustrado por no poder asestarle un solo golpe a Yoce. Incluso los ataques que logró asestar fueron solo porque los usó para ganar más distancia. Yoce, realmente eres un artista marcial extraordinario. Gritó Geo entre dientes mientras detenía su interminable flujo de ataques y se movía hacia el lado opuesto de la plataforma de obsidiana. Como no puedo asestarte un buen golpe con mis habilidades actuales en artes marciales, será mejor para mí, la audiencia y los inmortales si comienzo a usar mis hechizos. De esta manera, puedo ponerte más presión y asegurarme de que esta batalla no se convierta en quien puede durar más. Geo dijo con calma mientras respiraba profundamente. Justo cuando iba a continuar con su discurso sobre lo que era capaz de hacer y cómo estaba logrando sus sueños, Geo de repente se dio cuenta de que había perdido el rastro de Yoce. De repente, Geo sintió como si un depredador lo estuviera observando, así que eliminó instantáneamente todas las distracciones de su mente y notó que una mancha roja se acercaba rápidamente a él. Al darse cuenta de que era Yoce y que de repente parecía haber alcanzado un nuevo nivel de velocidad, Geo tragó saliva en silencio con nerviosismo y se puso en guardia. Tal como esperaba, aunque Yoce parecía haberse vuelto más rápido, no era hasta el punto de que no pudiera seguirlo. Incluso pudo darse cuenta del truco que Yoce había usado para aumentar su velocidad. Había usado otro de los múltiples vigores internos de su cuerpo para disminuir su peso. Con su cuerpo pesando menos, pudo alcanzar velocidades más altas con la misma cantidad de fuerza. Afortunadamente, parece que esta es la primera vez que usa este método para aumentar su velocidad, o de lo contrario me habrían tomado por sorpresa y habría recibido un poderoso puñetazo. Mientras Geo se sorprendía una vez más por la cantidad de tipos de vigor interior que Yoce había logrado producir, Yoce rápidamente lo alcanzó. Sabiendo que las cosas empeorarían para él si permitía que Geo lanzara hechizos sin preocupaciones, Yoce no se molestó en ser educado y corrió directamente hacia Geo, planeando no darle una oportunidad. Justo cuando Yoce estaba a solo un pie de Geo, transformó su sangre en un hacha gigante de una mano de casi 5 pies de alto.
Tan pronto como creó el hacha, usó su técnica de arte marcial Armored Swordsman Slash para cortar la cabeza de Geo. Con la adición de la técnica de arte marcial, el corte de hacha normal de Yoce se volvió borroso y difícil incluso para Geo de seguir. Clic. Desafortunadamente, a pesar del aumento de velocidad, el Armored Swordsman Slash de Yoce simplemente no fue lo suficientemente rápido como para evitar que Geo activara un hechizo. Con el sonido de Geo chasqueando la lengua, los protectores de brazos con púas de Geo explotaron silenciosamente enviando miles de fragmentos volando hacia Yoce. Sintiendo una ola de peligro, Yoce cambió el objetivo de su hacha e incluso usó la espada de sangre que había creado en secreto para bloquear los fragmentos. Entendiendo que eso no era suficiente, dada la naturaleza de los fragmentos de armadura de sombra, Yoce apretó los dientes e hizo que la superficie de su armadura de sangre explotara. ¡Bang! Sorbo, 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 sorbo. El sonido de miles de fragmentos de armadura de sombra sorbiendo la sangre de Yoce envolvió el escenario mientras Yoce escapaba. Muy consciente de que lo que iba a suceder a continuación era solo el comienzo. Mientras Geo observaba los fragmentos de sus protectores de brazos con púas absorbiendo casi una décima parte de la sangre de Yoce, no pudo evitar emocionarse porque sabía que una pérdida de sangre tan masiva seguramente tendría un gran impacto en Yoce. Aunque no podía ver el rostro de Yoce debido a su armadura de sangre restante, Geo podía imaginar su rostro pálido mientras observaba con impotencia cómo su vigor interior y su sangre eran absorbidos. Lo que Geo no sabía era que Yoce no solo no perdió ni una sola hebra de vigor interior, sino que no entró en pánico por la pérdida masiva de sangre, ya que estaba siendo rápidamente reemplazada por su corazón de sangre. Si se tratara de otro maestro de sangre, esto realmente habría sido una pérdida masiva, ya que no habrían podido recuperar rápidamente su vigor interior de su sangre. Pero para alguien como Yoce, que había obtenido un talento en la manipulación del vigor interior, podía usar la pequeña conexión entre su sangre antes de que bloquearan los fragmentos para traer las hebras de vigor interior de regreso a su cuerpo. Entonces, al final, no sufrió una pérdida tan grande como Geo había imaginado, pero verse obligado a escapar no fue algo bueno para Yoce. Aplausos. Clon de sombras. Aprovechando esta oportunidad, Geo juntó las manos y gritó su siguiente hechizo. Tan pronto como Geo lanzó su hechizo, la sombra bajo sus pies se oscureció hasta que fue más oscura que el vacío. Tan pronto como el color de la sombra se solidificó, los dos brazos de la sombra dejaron el suelo y agarraron la plataforma de obsidiana. Antes, los dos brazos musculosos sacaron la sombra de Geo del suelo, creando una versión tridimensional de la sombra de Geo. De pie junto a su clon de sombra, Geo lo miró antes de aplaudir nuevamente. Aplausos. Armadura de sombras. Sintiendo que esto simplemente no era suficiente para poner suficiente presión sobre Yoce, Geo convocó una armadura negra que envolvió firmemente su cuerpo de hombre lobo. Las largas púas negras en sus codos, rodillas y hombros le dieron a Yoce una sensación de peligro. Sin embargo, lo que asombró a Yoce fue que, aunque Geo solo convocó la armadura negra para envolver su cuerpo, un traje idéntico envolvió a su clon de sombra. Con una armadura adicional cubriendo su cuerpo y su clon de sombra, Geo sonrió mientras chasqueaba la lengua para recuperar los fragmentos de sus protectores de brazos. Los miles de fragmentos que yacían pacíficamente en el suelo saltaron rápidamente al aire y volaron hacia el brazo de Geo antes de volver a ensamblarse rápidamente en sus protectores de armadura con púas favoritos. Como Yoce esperaba en el clon de sombra de Geo, surgió una versión idéntica de los protectores de brazo con púas de Geo. Antes de que Yoce pudiera maldecir su suerte, Geo se había ajustado y recuperado la calma. Con un equipo nuevo y mejorado y un compañero para ayudarlo en su batalla, Geo no quería demorar más la batalla. Entonces, usando su inmensa velocidad, él y su clon de sombra dieron un paso sólido antes de desaparecer de la visión de Yoce y la audiencia. Cuando Geo y su clon de sombra desaparecieron, dos poderosas sensaciones de hormigueo destrozaron su cuerpo. Sintiendo un inmenso peligro, las piernas sin mente de Yoce rápidamente tomaron el control de su cuerpo antes de torcer extrañamente su cuerpo en un pretzel. Justo cuando la audiencia de cultivadores inmortales se preguntaba si Geo había retorcido a Yoce en un pretzel sin su conocimiento, Geo y su clon de sombra reaparecieron junto a Yoce y enviaron poderosos barridos de sus garras a su cabeza y espalda. Con su cuerpo ya retorcido en un pretzel, Mindless Legs activó el vigor interno de Lily the Wasp Monster dentro de su cuerpo para reducir su peso y golpeó su espalda contra las garras del clon de sombra de Geo.
Al mismo tiempo, el cuerpo de Yoce esquivó expertamente por poco las garras de Geo que estaban rodeadas por los protectores de brazos con púas. ¡Bang! ¡Rip! El sonido chirriante del metal al ser destrozado envolvió el silencio en la base de la montaña del sur mientras Yoce esperaba que su armadura de sangre pudiera soportar el golpe. Al comprender que perdió la oportunidad de una victoria rápida, Geo redirigió sus garras para arrancarle las piernas a Yoce y cortárselas. Como si el cuerpo de Yoce pudiera ver el futuro, las piernas de Yoce explotaron con poder cuando Mindless Legs saltó hacia el clon de sombra de Geo. Aparentemente sin esperar que Yoce saltara hacia su clon de sombra, el clon de sombra de Geo no pudo cambiar su ataque para lanzar un golpe más letal. En cambio, solo pudo usar la fuerza de Yoce para cavar más profundamente en la armadura de sangre. Justo cuando las garras del clon de sombra estaban a punto de atravesar la armadura de sangre de Yoce y desgarrar su carne, Yoce tomó el control de su cuerpo con fuerza. Aunque sabía que Mindless Legs estaba haciendo lo mejor que podía en una situación tan difícil, podía decir que si continuaba confiando en Mindless Legs, perdería. Para poder obtener una victoria en este punto de la batalla, requeriría que hiciera algunos sacrificios, y estos tendrían que ser seguidos por un fuerte contraataque. Mindless Legs era una técnica de movimiento instintivo que se enfocaba en evitar el peligro lo mejor que pudiera. Lo que significa que si Mindless Legs pudiera crear una situación en la que nunca resultara herido, lo haría, incluso si eso implicara perder muchas oportunidades de revertir la situación. Entonces, sabiendo que Mindless Legs estaba entrando en una situación en la que necesitaba soportar un daño severo para recuperar el equilibrio, Yoce sabía que tenía que tomar el control. Con su armadura de sangre casi cortada por el clon de sombra de Geo y el propio Geo acercándose a él, la mente de Yoce corrió en busca de formas de revertir su terrible situación. De repente, un brillo brillante atravesó los ojos de Yoce cuando vio una oportunidad. Los protectores de brazos del clon de sombra no han heredado las propiedades de los protectores de brazos con púas de Geo. Lo que significa que mientras pueda alejarme de Geo, puedo lidiar con su clon de sombra. Sabiendo que su plan era peligroso, pero no tenía muchas opciones si quería la victoria, Yoce inmediatamente tomó acción. Primero usó la fuerza de su salto para hacer que su cuerpo comenzara a girar y, simultáneamente, retiró todo su vigor interno de la sangre en su espalda. Sin el vigor interno de Yoce que respaldaba su sangre, la parte posterior de la armadura de sangre de Yoce volvió a ser sangre líquida normal que permitió que las garras del clon de sombra desgarraran fácilmente la espalda de Yoce. Incluso con fuertes defensas físicas, las garras del clon de sombra de Geo desgarraron su carne como mantequilla y pudieron aplastar fácilmente sus huesos. Soportando el dolor de tener trozos de su carne arrancados de su cuerpo, Yoce continuó girando rápidamente y usó la esfera de rueda marcial para aumentar su velocidad de giro aún más rápido. Mientras las garras del clon de sombra desgarraban su piel y músculos, Yoce sonrió mientras usaba la fuerza que generaba al girar para fortalecer su golpe a la mandíbula del clon de sombra. Auge. En el momento en que su puñetazo chocó con el cuerpo del clon de la sombra, Yoce sintió la extraña textura del intento del clon de la sombra de imitar la realidad, pero no pensó demasiado en ello ya que lo envió volando por la plataforma. Aunque esto tardó un tiempo en explicar la realidad, había pasado menos de una fracción de segundo después de que Yoce cancelara Mindless Legs. Justo cuando Yoce golpeó al clon de la sombra, Geo llegó detrás de Yoce, con la púa en su rodilla a unos centímetros de la columna vertebral de Yoce. En el instante en que la púa negra apareció tan cerca de su columna vertebral, una ola de peligro se arrastró por la columna vertebral de Yoce, casi haciendo que Mindless Legs se activara. A pesar de que sabía que activar Mindless Legs le permitiría escapar sin daño, Yoce decidió suprimirlo y continuó con su martial Wheel Spin. Con su velocidad de giro acelerándose rápidamente, Yoce giró su cuerpo justo antes de que la púa de la rodilla de Geo atravesara su Blood Armor. Al mismo tiempo, los ojos de Geo brillaron con una pizca de sorpresa, ya que no esperaba que Yoce no usara su técnica instintiva de arte marcial para evitar su ataque. Esta pequeña sorpresa creó un retraso en su respuesta que Yoce iba a aprovechar en gran medida y usar para contraatacar. Justo antes de que la púa negra atravesara su Blood Armor, Yoce levantó y dobló su cuerpo hacia atrás y golpeó una de sus rodillas contra la rodilla atacante de Geo. La cantidad de fuerza que Yoce pudo usar para empujar la rodilla de Geo no fue mucha y no pudo dañarlo en absoluto, fue suficiente para evitar la situación de que todo su estómago fuera atravesado, pero cuando vio que la púa negra se extendía unos centímetros para cortar su armadura de sangre como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, Yoce no pudo evitar dar un pequeño suspiro de alivio.
Sin dejar pasar esta oportunidad, Yoce continuó aumentando su velocidad de giro y agarró la pierna de Geo. En el momento en que tuvo un agarre firme, la aplastó con todas sus fuerzas mientras usaba su impulso para enviar a Geo a volar. Clic. Al ver que la situación cambiaba a favor de Yoce, Geo chasqueó la lengua nuevamente para hacer que sus protectores de brazos con púas explotaran nuevamente. Usando los miles de fragmentos de armadura de sombra como cobertura para evitar quedar atrapado en uno de los ataques combinados de Yoce. Después de cubrir sus huellas y detener a Yoce con fuerza, Geo pisoteó rápidamente el aire para recuperar el equilibrio y usó su increíble velocidad para desaparecer. Solo para reaparecer junto a su clon de sombra, que también se recuperó del puñetazo de Yoce, para que ambos atacaran simultáneamente los puntos débiles de Yoce. Con su clon de sombra apuntando las púas negras de sus codos directamente a la cabeza de Yoce, él mismo apuntando al corazón de Yoce y los miles de fragmentos de armadura de sombra bloqueando por completo cualquier otro camino, Geo sonrió al saber que este partido estaba a punto de terminar. No está tan mal. Desafortunadamente, Yoce había elegido unirse a la secta del Palacio Inmortal, o lo habría tomado como estudiante una vez que me hubiera convertido en inmortal. Mientras la idea de tomar a Yoce como su estudiante pasaba por la mente de Geo, notó una pequeña pero siniestra sonrisa en el rostro de Yoce. Ayudado por su impulso, Yoce giró y volteó su cuerpo boca abajo antes de lanzar una patada de viento con toda su potencia directamente a la mandíbula del clon de sombra mientras golpeaba el cráneo de Geo. A pesar de que su plan de ataque había sido interrumpido, Geo no entró en pánico como lo había planeado y rápidamente cambió a su plan de respaldo, para detenerse hasta que los 1000 fragmentos de sombra se comieran vivo a Yoce. Desafortunadamente, antes de que Geo pudiera alterar su plan de ataque, de repente sintió que su cuerpo se volvía un poco más pesado. Era solo unas decenas de libras, por lo que era minúsculo para alguien de su calibre, pero aún así hizo que su cuerpo respondiera más lento de lo normal. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a Geo fue que todos los miles de fragmentos de armadura de sombra que controlaba cayeron al suelo. Con cada fragmento de armadura de sombra que pesaba menos de unos pocos gramos, descendieron rápidamente y perdieron una gran cantidad de su velocidad, lo que provocó que los espacios entre cada fragmento crecieran enormemente. Aunque cada hueco no era ni remotamente lo suficientemente grande para que cualquier humano adulto pudiera pasar, sin importar cuán flexibles fueran, especialmente para alguien tan grande como Yoce, después de todo lo que había visto a través de su pelea, Geo no dudaba que Yoce pudiera aplastarse lo suficiente para caber entre esos pequeños huecos. Sin dejar que las altas expectativas que Geo tenía de él se desperdiciaran, Yoce usó una combinación de su flexibilidad y alto control sobre su cuerpo para encoger y adelgazar su cuerpo lo suficiente para que los fragmentos que se acercaban a él se movieran por poco para evitarlo. Mientras que al mismo tiempo, activó y movió todo su pesado vigor interno en su puño y pierna, estrellándose contra Geo y su clon de sombra. ¡Bum! Con el peso de varios miles de libras golpeándolo, Geo pudo sentir que incluso su armadura de sombra comenzó a agrietarse. Al mismo tiempo, la fuerza restante envió todo su cuerpo directamente a la plataforma de obsidiana. ¡Bang! Incluso entonces, no fue hasta que Geo sintió el dolor de estrellarse contra la dura plataforma de obsidiana que se dio cuenta de cómo Yoce podía manipular los fragmentos de su armadura de sombra. Al oír el viento aullante que creaba cada fragmento en su descenso, Geo no pudo evitar felicitar a Yoce en su mente. No puedo creerlo. Hizo que el aire en sí fuera extremadamente pesado y, por lo tanto, obligó indirectamente a los fragmentos de su armadura de sombra a perder rápidamente su impulso. Incluso si inyectara más energía de cristal en cada uno de los fragmentos de armadura de sombra, aún tendrían dificultades para mantenerse a flote bajo el peso aplastante de 50 libras adicionales. Yoce debe tener un control decente de su vigor interno para asegurarse de que ni una sola hebra se acercara a los fragmentos, o habrían sido absorbidos. Muy inteligente. No me di cuenta de que podía manipular parcialmente su vigor interior fuera de su cuerpo. Pero, de nuevo, las pistas estaban todas allí, pero la emoción de la batalla me hizo ignorarlas. Los ojos de Geo brillaron de emoción cuando se dio cuenta de que Yoce era incluso más fanático de la batalla que él. En su corto tiempo de lucha, ya había encontrado una de las pocas debilidades de los fragmentos de armadura de sombra. Si no estuviera en medio de la batalla y no sintiera la poderosa intención asesina que irradiaba Yoce, Geo podría haber decidido examinar cada segundo de su pelea desde el principio para ver todos los trucos que Yoce podría estar escondiendo. ¡Bang!
Al ver que Yoce estaba a punto de aplastarle el cráneo y había enviado a volar a su clon de sombra, Geo inmediatamente trató de torcer su cuerpo para apartarlo, pero se dio cuenta de que Yoce lo había planeado y envió un dedo directamente a su pecho. Aunque sabía que era principalmente una trampa que Yoce le había colocado, Geo apretó los dientes y continuó rodando mientras sus instintos le gritaban que evitara que le aplastaran la cabeza. Aferrarse. Auge. El suave sonido del metal golpeando contra el metal fue instantáneamente superado por el sonido del pisotón de Yoce. Incluso la ráfaga de viento generada por el ataque podría haber matado a una persona. Si no fuera por su rápida acción, existía la posibilidad de que su armadura de las sombras se hubiera roto y le hubiera dado a Yoce una valiosa oportunidad de aplastarle la cabeza. En ese momento, ni siquiera podría desafiar a los 10 señores de las sombras, mucho menos lograr su sueño, por lo que Geo no se arrepintió de su elección. Pero cuando sintió que el peligro que venía de su corazón se triplicó instantáneamente en el momento en que el dedo de Yoce tocó la parte posterior de su armadura de las sombras, el rostro de Geo se volvió sombrío al sentir una fuerza poderosa entrar en su cuerpo. Incluso la protección que la armadura de las sombras fortalecía la piel, los músculos, los huesos y los órganos podía detenerlo. Todo lo que pudo hacer fue reducir a la mitad la cantidad de poder de la fuerza, pero aún así, la cantidad restante fue suficiente para causar una gran cantidad de daño. Entonces Geo inmediatamente tomó acción y movilizó su energía cristalina para formar una esfera de protección contra el objetivo del dedo de la muerte, su corazón. Incluso con la mitad de la fuerza del dedo de la muerte de Yoce reducida antes de alcanzar su objetivo, la cantidad era suficiente para hacer explotar el corazón de Geo. Desafortunadamente para Geo, aunque reaccionó rápido y movilizó rápidamente su energía cristalina, la esfera que creó simplemente no era lo suficientemente fuerte. Si hubiera tenido más tiempo para reaccionar, podría haber usado más de su energía cristalina para formar una esfera perfecta alrededor de su corazón que ni siquiera Yoce podría destruir. Si hubiera querido, incluso podría modificar uno de sus hechizos de protección para proteger exclusivamente sus órganos. Sin embargo, este era el mundo real, y lo que sería posible no influía en el cambio de la realidad. Entonces, aunque Geo hizo lo mejor que pudo, la fuerza del dedo de la muerte destrozó el campo de fuerza que rodeaba el corazón de Geo, perdiendo solo otra décima parte de su fuerza. Al ver que las cosas iban en contra de su favor, Geo apretó los dientes y usó los milisegundos de tiempo extra que le proporcionaba su campo de fuerza para mover su corazón hacia un lado. Eso sería suficiente siempre que pudiera evitar que todo su corazón fuera destruido. Pero, ¿cómo podía ser tan simple el Deathfinger de Yoce? Tan pronto como Geo movió su corazón, la fuerza del Deathfinger fue atraída inmediatamente hacia él como un metal a un imán, cambiando ligeramente su trayectoria de vuelo para que golpeara directamente el centro del corazón de Geo. Independientemente de su esfuerzo por detener este ataque, Geo sintió que la fuerza del Deathfinger golpeaba rápidamente su corazón y entró sin resistencia. Durante unos milisegundos, no pasó nada. El silencio mortal hizo que el peligro de Geo explotara mientras esperaba con ansiedad lo inevitable. Después del silencio mortal, un dolor abrumador sacudió el cuerpo de Geo, con el epicentro viniendo de su corazón. Podía sentir que su corazón se expandía rápidamente y, debido a la expansión incontrolable, su corazón comenzó a desgarrarse. Justo cuando el corazón de Geo se expandió al triple de su tamaño original, explotó en nada más que una niebla de sangre. No quedó ni un solo trozo de su corazón fortalecido, ya que la fuerza restante del Deathfinger chocó con el campo de fuerza que Geo creó para atrapar el daño solo en su corazón. Soplo. Aunque el sonido del corazón de Geo explotando no fue fuerte, todos, independientemente de su estado de cultivo inmortal, vieron que el pecho de Geo se expandía antes de desinflarse rápidamente después del sonido. Junto con los ojos de Geo volviéndose vidriosos y nublados, todos pudieron concluir los resultados. El silencio envolvió a la multitud de cultivadores inmortales mientras observaban la batalla completamente cautivados y esperaban ansiosos por lo que sucedería a continuación. Ya que todos sabían que esta batalla estaba lejos de terminar. Como todos saben, los cultivadores inmortales eran los más cercanos a convertirse en inmortales, y cuanto más fuerte es el cultivador inmortal, más difícil es para ellos permanecer muertos. Esto fue especialmente cierto para los cultivadores inmortales que alcanzaron el reino del cerebro de cristal. A menos que pudieras destruir tanto su cerebro normal como su cerebro de cristal, siempre podrían reparar su cuerpo sin importar cuán dañado estuviera.
Mientras tuvieran tiempo y suficientes recursos, podrían regenerar cualquier parte de sus cuerpos, lo que incluía su corazón. A pesar de que Yoce no había sido parte del mundo inmortal por mucho tiempo, podía ver muy claramente que la energía espiritual de Geo no estaba desapareciendo ni siendo devorada por la energía espiritual de la muerte, lo que significaba que no estaba cerca de la muerte. Junto con una sensación incómoda que venía de su corazón, decidió terminar este partido aplastando la cabeza de Geo. Aprovechando rápidamente el cuerpo inmóvil de Geo, Yoce envió todo su pesado vigor interno a su pierna y pisoteó la cabeza de Geo. Sin embargo, tan pronto como su pie estuvo a meros centímetros de aplastar la armadura de sombras de Geo junto con su cráneo, la sensación de peligro que venía de su corazón se expandió a todo su cuerpo y se volvió 10 veces más potente. Era tan peligroso que Yoce sabía que esto no era algo que pudiera permitirse soportar y, por lo tanto, permitió que Mindleslex tomara el control de su cuerpo. Después de recuperar el control, Mindleslex rápidamente detuvo a Yoce de pisotear la cabeza de Geo y usó todo su poder para lanzar el cuerpo de Yoce al cielo. Justo cuando los pies de Yoce dejaron el suelo, una sombra negra más oscura que la noche envolvió rápidamente el lugar donde Yoce estaba parado. La sombra negra luego se movió debajo del cuerpo inmóvil de Geo y continuó expandiéndose hasta que cada centímetro de la plataforma de obsidiana fue envuelto. Pantano de las sombras. Reconociendo la sombra negra por lo que era, Yoce rápidamente giró la cabeza hacia el clon de las sombras de Geo para ver que había perdido la mitad de su cuerpo mientras usaba la mitad inferior para lanzar Pantano de las sombras. Al notar que el clon de las sombras lo estaba mirando directamente, Yoce sintió una sensación de hormigueo que venía de arriba de él cuando vio que los miles de fragmentos de armadura de las sombras se habían reunido en el cielo sobre él para evitar que subiera demasiado. Al mismo tiempo, vio que el cuerpo inmóvil de Geo estaba siendo absorbido por el pantano de las sombras, lo que podía asumir que era para poder curarse y recuperar su fuerza antes de atacar con su clon de las sombras. Sabiendo que no podía permitir que esto sucediera o estaría completamente indefenso, Yoce activó su gran vigor interno para aumentar el peso de su cuerpo e hizo que el aire sobre él fuera más pesado. Con su cuerpo físico más pesado y la mayor resistencia del aire, Yoce rápidamente ralentizó su ascenso a paso de tortuga antes de permitir que la gravedad lo llevara de regreso a la plataforma. Mientras caía al suelo, Yoce manipuló su sangre para convertirla en un látigo de sangre. Con un fuerte golpe de su látigo de sangre, Yoce rápidamente envió un fuerte ataque a la cabeza de Geo. Entendiendo que el pantano de las sombras debía haber sido un hechizo extraordinario de energía cristalina, ya que Geo no lo había usado, Yoce sabía que mientras pudiera acercarse, tendría la posibilidad de obtener la victoria. Todo lo que necesitaba hacer era asegurarse de que nada pudiera bloquear su descenso, incluidos los fragmentos de armadura de sombra. Justo cuando esperaba el momento, en el momento en que lanzó un ataque, una pequeña porción de los fragmentos de armadura de sombra sobre él se separaron del pacto. En el momento en que la pequeña porción de fragmentos de armadura de sombra, que se contaban por cientos, se separó del resto del enjambre, volaron a su alrededor. En cambio, volaron alrededor de Yoce para pasar junto a él y volaron directamente hacia su látigo de sangre. Al mismo tiempo, los miles de fragmentos de armadura de sombra sobre Yoce descendieron lentamente con él. Asegurándose de que mantuvieran un espacio decente entre ellos para evitar cualquier posibilidad de que pudiera volver a ascender. Al notar esto, Yoce reconoció que después de su actuación de usar su gran vigor interno para causar indirectamente que los fragmentos de armadura de sombra cayeran, Geo no quería correr el riesgo de darle otra oportunidad similar. Asegurándose de mantener una distancia segura de él para que los fragmentos de armadura de sombra no pudieran verse influenciados. Lo que impresionó a Yoce fue que, aunque solo había mostrado ese movimiento una vez, Geo podía calcular el límite de hasta qué punto su método de cultivo corporal de Gran Golem podía influir perfectamente en su entorno. Haciendo imposible que volviera a hacer el mismo truco y permitiendo que los fragmentos de armadura de sombra alcanzaran su látigo de sangre rápidamente. Sabiendo que su látigo de sangre nunca podría acercarse lo suficiente a Geo, Yoce no entró en pánico y continuó con su plan. Justo cuando el pequeño enjambre de fragmentos de armadura de sombra alcanzó su látigo de sangre y estábamos a punto de absorberlo, Yoce reabsorbió todo su vigor interior y permitió que el látigo de sangre perdiera su forma. Al mismo tiempo, creó un palo largo que tenía decenas de pies de largo y lo estrelló contra el pantano de las sombras.
Aunque Yoce sabía que el palo de sangre sería absorbido por el pantano de las sombras, quería probar cuánto tiempo tenía antes de que fuera devorado por completo. Mientras observaba intensamente cómo su palo de sangre era absorbido por el pantano de las sombras de Geo, pudo sentir que perdió su conexión con la sangre que fue absorbida. Al mismo tiempo, vio que su palo de sangre estaba siendo absorbido rápidamente a unos 10 pies por segundo, lo que fue tiempo suficiente para que Yoce comenzara con la segunda parte de su plan de ataque. Sorbo. En el momento en que los fragmentos de la armadura de sombra absorbieron por completo el látigo de sangre de Yoce y volvieron a centrarse en él, creó otro polo de sangre mucho más largo que la primera versión. Tan pronto como el segundo polo de sangre tocó el pantano de sombras de Geo, comenzó el proceso de absorción. En menos de un segundo, la longitud del segundo polo de sangre se redujo en 5 pies mientras que el primer polo de sangre fue absorbido por completo. Pero Yoce mantuvo la compostura y usó el polo de sangre restante como plataforma para lanzarse directamente al cuerpo inmóvil de Geo. Auge. Tomando una pequeña respiración profunda, Yoce dobló sus rodillas y usó toda su fuerza para lanzarse más allá de la pequeña porción de fragmentos de armadura de sombra. Al mismo tiempo, creó otro poste de sangre frente a él y lo usó como otra plataforma para cambiar rápidamente su dirección justo cuando el resto de los fragmentos de armadura de sombra lo perseguían. Creando un poste de sangre tras otro, Yoce escapó de la rápida persecución de los fragmentos de armadura de sombra mientras rápidamente acortaba la distancia entre él y Geo. Una vez que estuvo a solo 10 pies del cuerpo de Geo, golpeó sus pies contra el último poste de sangre que había creado y se envió volando hacia el cuerpo de Geo que fue absorbido casi por completo en su pantano de sombras. Con miles de fragmentos de armadura de sombra persiguiéndolo y miles más volando directamente hacia su cabeza, Yoce estiró su brazo y abrió su mano antes de murmurar rápidamente para sí mismo. Antes de que Yoce terminara su canto, los ojos de Geo, que estaban vidriosos y nublados, temblaron de sorpresa cuando vio que una pequeña bola de fuego naranja y roja apareció en la mano de Yoce. La bola de fuego creció rápidamente para llenar la mano de Yoce y dejó escapar una cantidad extraordinaria de calor. Solo el mero calor golpeando contra su piel informó a Geo que la cantidad de poder dentro de esa bola de fuego era suficiente para quemar a docenas de maestros de sangre en cenizas. Solo podía esperar poder absorber la mitad superior restante de su cabeza antes de que Yoce pudiera formar completamente la bola de fuego y lanzársela. Desafortunadamente para Geo, Yoce nunca planeó disparar esta bola de fuego y la detonó inmediatamente en el momento en que completó el hechizo. Bola de fuego. ¡Bum! En el instante en que Yoce gritó el nombre de su hechizo, la bola de fuego del tamaño de una mano explotó en una bola de fuego gigante que envolvió tanto a Yoce como a las partes restantes del cuerpo de Geo. El sonido ensordecedor de la explosión sacudió los árboles cercanos mientras la audiencia de cultivadores inmortales se vio obligada a activar sus hechizos de protección para lidiar con el calor. Después de activar sus hechizos de protección, los cultivadores inmortales volvieron su atención a la plataforma de obsidiana y miraron la explosión con curiosidad. Rápidamente buscaron señales de Yoce y Geo para ver cómo progresaría esta pelea. En el cielo. Finalmente, uno de los cultivadores inmortales notó que a cientos de pies en el cielo había una pequeña mota de color rojo sangre. Después de confirmar que la mota de color rojo sangre era Yoce, quien había sido arrojado al cielo por su propia explosión, gritó de inmediato para informar al resto de la audiencia. Eso fue inesperadamente poderoso. Si hubiera usado ese ataque contra mí antes de convertirme en un maestro de sangre, habría resultado gravemente herido o incluso muerto. Mientras Yoce disfrutaba volando en el aire, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al darse cuenta de que antes de llegar aquí, nunca había visto todas las capacidades de un cultivador inmortal rebelde. Siempre que había tratado previamente con cultivadores inmortales rebeldes, nunca les dio la oportunidad de contraatacar y los mató rápidamente. Incluso cuando su casa fue emboscada por varios cultivadores inmortales rebeldes del reino de la calavera de cristal, simplemente usó su energía espiritual para matarlos a todos. Sin embargo, fue solo después de haber visto lo que era posible después de usar toda su energía de cristal en esa bola de fuego que se dio cuenta de que si hubiera permitido que esos cultivadores inmortales rebeldes tuvieran la oportunidad de luchar, podría haber perdido. Solo una simple bola de fuego de máxima potencia de un cultivador inmortal del reino pico de acumulación de nervios era lo suficientemente fuerte como para convertir a docenas de expertos del reino maestro de sangre en polvo.
Si esos cultivadores inmortales rebeldes, que eran varios reinos más altos, hicieran el mismo truco con sus propios hechizos, no había posibilidad de que pudiera haber sobrevivido a esa batalla. Mientras Yoce reevaluaba el poder de los cultivadores inmortales, volvió su atención a la plataforma de obsidiana, que había sido convertida en un vacío negro por el pantano de las sombras de Geo. Incluso con los increíbles sentidos de Yoce, no podía ver nada dentro del vacío, e incluso la sangre que había perdido durante la pelea parecía haber sido cortada de él. Cuando la explosión de fuego comenzó a despejarse, Yoce esperó en el cielo para ver los resultados de su intensa batalla con Geo. Al mismo tiempo, mantuvo su vigilancia en alerta máxima mientras observaba el contraataque de Geo. Como esperaba, antes de que el humo y el fuego se despejaran por completo, Yoce vio el denso enjambre de fragmentos de armadura de sombra volando a través del polvo como si estuvieran tratando de encontrar un enemigo invisible. Con las propiedades de absorción de los fragmentos de armadura de sombra, los sonidos de sorbos llenaron rápidamente la silenciosa montaña del sur mientras absorbían el humo y el fuego de la explosión. Sorbo, 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 sorbo. En cuestión de segundos, la explosión que Yoce había enviado toda su energía de cristal para crear fue absorbida rápidamente. Con el humo y el fuego absorbidos, toda la plataforma era visible, lo que permitió que todos vieran los daños que había logrado causar. Cuando Yoce recorrió con la mirada toda la plataforma, no pudo encontrar ni un rastro del cuerpo de Geo, e incluso no se pudieron encontrar pedazos de su cabello o tierra. Lo que más decepcionó a Yoce fue que el clon de sombra de Geo todavía estaba medio fusionado con el pantano de sombra sin signos de daño o inestabilidad. Lo que significa que incluso después de recibir una explosión lo suficientemente fuerte como para borrar a docenas de maestros de sangre de la faz de este mundo, Geo todavía era capaz de luchar. Incluso había una gran posibilidad de que el daño que pudo causar fuera apenas un rasguño para alguien que modificó mucho su cuerpo como Geo. Hermano Yoce, debo aplaudirte. He estado luchando contra ti durante tanto tiempo y solo logré seguirte el ritmo usando una combinación de hechizos y artes marciales. Sin embargo, pudiste confiar solo en tus habilidades en artes marciales para continuar luchando contra alguien tan fuerte como yo. Así que está claro para mí que mis habilidades en artes marciales están muy por detrás de las tuyas. Admitiré mi derrota en ese frente. La voz suave y profunda de Geo parecía haber aparecido de la nada mientras mostraba su admiración por la destreza en artes marciales de Yoce. Tu destreza en artes marciales era tan poderosa que casi había olvidado que tú mismo eras un cultivador inmortal, lo que te permitió emboscarme con tu hechizo de bola de fuego. Si hubieras alcanzado un reino más alto que el reino de acumulación de nervios, podrías haber sido capaz de derrotarme en ese momento. Si hubieras alcanzado el reino de la columna de cristal, al menos podrías haber sacado un hechizo mejor que me hubiera matado. Pero ya que estamos hablando de la realidad, te mostraré cuánto lograste con tus habilidades actuales. Mientras Yoce escuchaba a Geo hablar, no pudo evitar sentir que había algo extraño en ello. Carecía de las poderosas emociones ocultas dentro de su voz que tenía antes. En cambio, era extrañamente tranquila y solo permitía que los demás vieran las emociones que Geo les permitía ver. Había menos matices que le dieron a Yoce una pista de que, aunque la explosión no fue lo suficientemente poderosa como para derrotar a Geo, al menos debe haber dañado sus cuerdas vocales. Junto con la explicación de Geo de que todavía tenía la confianza para ganar esta batalla y su voluntad de mostrar el daño, Yoce no pudo evitar sentirse emocionado de ver lo que su primer hechizo podría haber hecho en una batalla real. Sin dejar que la emoción de Yoce y la audiencia de cultivadores inmortales se desperdiciara, un pequeño montículo negro emergió de repente del vasto pantano de las sombras. Encima del montículo del pantano de las sombras estaba la mitad superior del cuerpo de Geo mientras hacía todo lo posible por sonreír. Desafortunadamente, la mitad de su rostro fue incinerado por el poderoso, dejando atrás nada más que huesos negros, y la otra mitad estaba carbonizada hasta el punto en que parecía carbón. Entonces, aunque hizo todo lo posible por dejar escapar una sonrisa amable, todo lo que sucedió fue que su rostro restante se agrietó, lo que provocó que un trozo se cayera de su rostro. Lo que impresionó a Yoce y a la multitud fue que incluso con un daño tan severo en su cabeza, el cabello de Geo permaneció exuberante e intacto. No pasó mucho tiempo antes de que la mayoría de los cultivadores inmortales se dieran cuenta de que el hecho de que el cabello de Geo permaneciera intacto mientras su rostro se quemaba significaba que su cabello negro con los mechones puntiagudos antinaturales estaba incluso más modificado que su rostro.
Solo había dos razones por las que Geo habría modificado su cabello hasta tal punto, y ambas hicieron que una gran parte de la audiencia suspirara de tristeza. La primera razón que Yoce y la multitud de cultivadores inmortales concluyeron fue simplemente vanidad. Tener un cabello bonito significaba que la apariencia de uno sería evaluada hasta el punto en que podría considerarse atractivo. Junto con el cuerpo fuerte de Geo, el rostro atractivo y la voz suave y profunda, el cabello de Geo lo hacía extremadamente atractivo para el ojo humano. Pero poder permitirse gastar tanta energía cristalina y aún así alcanzar la cima del reino del cerebro cristalino en un tiempo razonable significaba que el talento de Geo para el cultivo inmortal era excelente. Muchos predijeron que su talento para el cultivo inmortal tenía que estar al menos en el rango cristal, con una alta posibilidad de que su talento fuera clasificado en el rango tierra. Solo alguien con un talento tan alto para el cultivo inmortal podía permitirse modificar su cuerpo físico al grado que Geo había hecho con su cuerpo. Transformar su cuerpo original del reino de maestro de sangre para que fuera más poderoso y duradero que un gran maestro marcial solo podía lograrse gastando una gran cantidad de energía cristalina. Ser capaz de tal hazaña sin el miedo de morir de vejez deprimió instantáneamente a todos los cultivadores inmortales cuyos talentos apenas habían sido clasificados como puros. Mientras luchaban y tenían que trabajar duro todos los días por miedo a morir antes de volverse inmortales, había personas como Geo que tenían tanto talento que podían darse el lujo de desperdiciarlo. Hizo que esos cultivadores inmortales quisieran gritar sobre la injusticia del mundo y desear que tal vez un día, cuando finalmente alcancen la inmortalidad, aplastarían a esos talentosos cultivadores inmortales a los que se vieron obligados a admirar. Aunque Yoce sabía que la vanidad debe haber jugado un papel pequeño en la decisión de Geo de fortalecer y modificar su cabello, no sintió que fuera la razón principal. Sintió que la probabilidad de que su cabello tuviera alguna función especial para sus hechizos era mucho más probable. Durante la mayor parte de la batalla, Geo confió más en sus habilidades de artes marciales para luchar contra él, pero para alguien que había pasado más tiempo desarrollando sus habilidades como cultivador inmortal, debería tener hechizos mucho más poderosos que no dependieran de sus artes marciales. Sin embargo, lo que hizo que Yoce estuviera seguro de que Geo se estaba conteniendo fue que no parecía que se estuviera quedando sin energía de cristal. Ser capaz de mantener altas sus reservas de energía de cristal mientras luchaba contra un oponente fuerte solo podía significar que Geo se estaba conteniendo por algo. Si Yoce tuviera que adivinar, sentía que Geo se estaba conteniendo debido a los 10 señores de las sombras que todavía estaban observando casualmente su batalla. No fue solo Yoce quien llegó a la misma conclusión de que el cabello de Geo era su arma secreta, muchos cultivadores inmortales también llegaron a la misma conclusión después de considerar la personalidad de Geo y los logros conocidos en el pasado. Aunque la batalla entre Yoce y Geo fue intensa y asombrosa, aún no había alcanzado el nivel que habían visto cuando los señores de las sombras lucharon entre sí. Para obtener el título del 11º señor de las sombras, había una clara evidencia de que Geo era capaz de mucho más. El título de Señor de las Sombras significaba que eran los cultivadores inmortales más fuertes de toda la secta de la sombra inmortal, con solo inmortales por encima de ellos. Eran bestias completamente diferentes en comparación con los cultivadores inmortales regulares que también habían alcanzado la cima del reino del cerebro de cristal. La razón de esta enorme diferencia era bastante simple. Había una enorme diferencia de talento entre la gente común y los señores de las sombras. Para la mayoría de los cultivadores inmortales, sus talentos estaban estancados en el rango puro. En contraste, los talentos de cultivo inmortal de los 10 señores de las sombras generalmente alcanzaban el rango tierra. Aunque solo había una diferencia de rango en el cultivo inmortal, las velocidades podían ser enormes. Con esta velocidad adicional, casi tenían la garantía de convertirse en inmortales. Podían darse el lujo de pasar más tiempo aprendiendo más hechizos y desarrollando su poder. A medida que pasaban los años, la brecha entre los cultivadores inmortales normales y los señores de las sombras siguió ampliándose hasta que fueron imbatibles. Con su conocimiento de lo poderosos que eran los señores de las sombras, la audiencia de cultivadores inmortales sabía que Geo no debería haber sacado su carta del triunfo todavía. Si lo hacía, no habría forma de que pudiera vencer a los señores de las sombras, que eran mucho más poderosos y cada uno tenía sus propias cartas del triunfo. Hermano Yoce, esto ha sido divertido y estoy emocionado de ver en qué te convertirás después de una década. Estoy seguro de que aplastarás a los 10 reyes de la secta del Palacio Inmortal para entonces.
En ese momento, ven a visitar la sede de la secta de la sombra inmortal, te mostraré los alrededores y te daré algunos consejos sobre el mundo de los inmortales. Si no has desperdiciado tu potencial, incluso consideraré tomarte como mi estudiante para que me ayudes a desarrollar el camino de las artes marciales más allá del reino del gran maestro marcial. Espera, déjame arreglar mi cuerpo antes de continuar nuestra batalla. No quiero desperdiciar mi valiosa energía de cristal cuando no tengo que hacerlo. Geo rápidamente hizo una pausa en su discurso y sacudió vigorosamente la cabeza para deshacerse de su piel quemada hasta quedar crujiente. Con su feroz temblor, la piel carbonizada de Geo que obstinadamente permaneció en su cabeza se agrietó rápidamente y rápidamente se descompuso en una espesa nube de ceniza negra. Solo cuando la espesa nube de ceniza negra empezó a disiparse, Yoce pudo ver que todo el cráneo de Geo estaba carbonizado y cubierto de finas grietas. Me disculpo, Yoce, por pausar nuestra batalla durante tanto tiempo. Creo que entiendes que no se vería bien para nosotros si continuáramos luchando, y mi cabeza está hecha un desastre. Solo dame un segundo más. Necesito quitar los huesos arruinados antes de poder comenzar mi proceso de curación. Siéntete libre de comenzar a atacarme si quieres, o disfruta el tiempo para pensar en otra estrategia para derrotarme. Al darse cuenta de la magnitud del ataque de Yoce en su cuerpo y la dificultad de curar su cabeza, Geo se disculpó rápidamente por arruinar el impulso de la batalla. Aunque se había disculpado, podía ver que Yoce no creía exactamente que su disculpa fuera genuina, por lo que simplemente se encogió de hombros y golpeó suavemente sus huesos con el dedo. Al igual que con su piel carbonizada, los huesos carbonizados colapsaron rápidamente por la ligera presión y se convirtieron en otra nube de polvo. Cuando la nube de polvo comenzó a despejarse, Yoce pudo ver el cráneo de cristal de Geo brillando con luz de arco iris, completamente intacto por la explosión. ¿Dónde está su cerebro de cristal? A pesar de que lo estaban provocando para pelear, Yoce no mordió el anzuelo y, en cambio, puso la mitad de su atención en observar la estructura corporal de Geo. No quería perder esta valiosa oportunidad de ver cómo podría desarrollar su cráneo de cristal y su cerebro de cristal en el futuro. Siempre había sentido curiosidad por cómo se suponía que los cultivadores inmortales debían encajar tanto su cerebro de cristal como su cráneo de cristal dentro de sus cuerpos. Tenía algunas ideas de cómo era posible esto, pero después de notar que Geo solucionó este problema creando su cráneo de cristal debajo de su cráneo normal, Yoce se alegró de no tener que perder el tiempo cuando llegara a ese punto en el futuro. Después de anotarlo mentalmente, Yoce se concentró en encontrar el cerebro de cristal de Geo. Usando su poderosa vista, Yoce miró más allá de las luces del arco iris que lo distraían y miró dentro del cráneo de cristal de Geo para encontrar dos cerebros anormalmente pequeños. De los dos cerebros, el cerebro más pequeño parecía un cerebro humano típico, que era de un rosa brillante y parecía gelatina. En el momento en que Yoce vio ese cerebro, supo que este debía haber sido el cerebro original de Geo que había sido comprimido al extremo, mientras que el más grande tenía que ser su cerebro de cristal. A pesar de que pudo adivinar el método que todos los cultivadores inmortales usaban para crear sus cerebros de cristal y estaba seguro de que podía hacerlo él mismo, Yoce estaba impresionado de que Geo fuera capaz de reducir a más de la mitad del tamaño de su cerebro sin dañarlo en lo más mínimo. Ser capaz de tal hazaña requeriría una inmensa comprensión del cerebro y un alto nivel de control sobre el propio cuerpo. Con un nivel tan alto de comprensión de su cerebro, Yoce entendió cómo Geo podía crear artificialmente una copia idéntica usando energía de cristal. Desafortunadamente, antes de que Yoce pudiera apreciar completamente el cerebro de Geo, Geo manipuló su cabello que parecía estar fusionado físicamente con su cráneo de cristal, para cubrirlo. En el momento en que Geo cubrió su cerebro, Yoce frunció el ceño por la decepción, ya que no había podido obtener una mirada detallada al cerebro de cristal de Geo. Gracias por darme un segundo. El proceso de curación debería realizarse en menos de un segundo como máximo, dijo Geo en un tono confiado mientras golpeaba ligeramente con el dedo su calavera de cristal. Tal como prometió, en el momento en que su dedo tocó su calavera de cristal, una suave luz blanca envolvió toda su cabeza antes de desaparecer rápidamente, dejando atrás una cabeza intacta. Ahí vamos. Esto es mucho más cómodo que usar un hechizo para hablar, dijo Geo con su suave voz profunda que ocultaba su emoción mientras miraba directamente al alma de Yoce. Esta batalla se ha prolongado demasiado, así que terminemos esta batalla de manera espectacular. Desafortunadamente, tendré que confiar más en mis hechizos para obtener una victoria de ti, pero no puedo permitirme perder contra ti. Entonces, enfréntate a mi hechizo de la montaña sangrante.
Tan pronto como Geo gritó el nombre de su hechizo, su cabello creció varias veces más largo antes de hundirse profundamente en cada centímetro del pequeño montículo. A medida que más cabello de Geo perforaba el montículo, rápidamente se cuadriplicó en tamaño, alcanzando el tamaño de una pequeña colina. Incluso antes de que Geo completara su hechizo, Yoce sintió que todo su cuerpo comenzaba a hormiguear al sentir una gran cantidad de peligro. No fue solo Yoce tampoco, ya que los rostros de la audiencia de cultivadores inmortales palidecieron al sentir que sus vidas estaban en grave peligro. Lo que los puso más nerviosos fue que el hechizo de Geo ni siquiera se había completado, pero podían sentir su poder. Incluso los 10 señores de las sombras, que observaban casualmente la batalla entre Yoce y Geo, se pusieron de pie y miraron fijamente el montículo gigante con rostros severos. Al ver la reacción de los cultivadores inmortales más fuertes de la secta de la sombra inmortal, Yoce sintió que su interés aumentaba porque sabía que lo que estaba a punto de ver sería poderoso. Justo cuando Yoce y la multitud de cultivadores inmortales esperaban con ansiedad y emoción, Geo rápidamente recuperó su cabello y golpeó sus manos en la pequeña colina para retirar su cuerpo. Sin dudarlo, rápidamente agachó su cuerpo y usó toda la fuerza de sus piernas para impulsarlo al aire. Tan pronto como los pies de Geo dejaron la pequeña colina a la que se había fusionado previamente, sangre espesa brotó de los agujeros creados por su cabello. La sangre espesa rápidamente comenzó a hervir en el momento en que tocó el aire, creando una espesa niebla de sangre que se extendió rápidamente por toda la plataforma de obsidiana. En cuestión de segundos, la antigua pequeña colina negra se transformó en una colina de sangre cuando la sangre espesa que aún no se había evaporado fluyó colina abajo e inundó el pantano de las sombras de Geo. Curiosamente, después de que la sangre tocó el pantano de las sombras, no se hundió ni se absorbió y lo trató como un piso normal, lo que provocó que se formara un gran charco de sangre. Bastante impresionante, ¿verdad? Este es un hechizo personal que creé para contrarrestar hechizos como el pantano de las sombras. No solo es capaz de cambiar el entorno para que sea más adecuado para mí, sino que la sangre en sí es extremadamente peligrosa. Es tan caliente como la lava y es venenosa, así que mientras inhales la pequeña cantidad, morirás. Mientras Geo explicaba su nuevo hechizo, volvió su mirada hacia uno de los 10 señores de las sombras en medio de la multitud de cultivadores inmortales y mostró una sonrisa siniestra. El señor de las sombras, que estaba siendo desafiado, apretó su puño mientras se quitaba la túnica, lo que permitió a Yoce ver finalmente la apariencia de uno de los señores de las sombras. Este señor de las sombras extrañamente mantenía su apariencia anciana y carecía de cabello en la cabeza. Junto con su espeso bigote gris, ojos azules, arrugas gruesas y cuerpo delgado, este señor de las sombras parecía un anciano inofensivo con el que pasaba con frecuencia en la calle. Sin embargo, este anciano inofensivo miró a Geo con un odio claro en sus ojos e incluso pronunció algunas palabras despiadadas en voz baja. «Jajaja, ¿tienes miedo, William? Si lo tienes, asegúrate de mantener tu cabeza limpia para que cuando te la corte de los hombros, no tenga que tirarla inmediatamente a la basura». Después de ver la reacción del anciano al hechizo de la montaña sangrante, Geo soltó una carcajada mientras dejaban claro a todos que este hechizo fue creado para apuntar al señor de las sombras William. De todos modos, este hechizo aún no está completo, ya que no he descubierto cómo asegurarme de que no me mate por accidente. Así que, mientras puedas sobrevivir a tu caída, te concederé esta victoria. Después de reírse de William, Geo volvió a centrar su atención en Yoce, que estaba empezando a descender de nuevo a la plataforma. Aunque Geo había dicho que no había completado el hechizo y que moriría por ello, Yoce no le creyó ni una sola palabra. No dudó ni un segundo de que Geo tenía alguna medida en marcha que le permitiría sobrevivir a su propio hechizo. Incluso si el hechizo montaña sangrante estaba incompleto y no distinguiera a su usuario de sus enemigos, Geo podría haber creado un hechizo de apoyo que bloqueara la niebla de sangre venenosa y la sangre a 2000 grados. Es decir, podría tener un refugio seguro perfecto por el que sus enemigos tendrían que pasar para atacarlo. Incluso si no hubiera descubierto un hechizo que lo protegiera, Geo siempre tenía la opción de cancelar el hechizo. Entonces realmente no había ningún peligro para el propio Geo. Al mismo tiempo, Yoce tendría que agotar su energía de cristal y resistencia constantemente para lidiar con el duro entorno. Después de pensar en los pros y los contras de la situación, Yoce suspiró en silencio y miró a Geo antes de transformar su sangre en un látigo, azotando el suelo fuera de la plataforma de obsidiana y saliendo.
Antes de que alguien pudiera reaccionar, Yoce aterrizó suavemente sobre la suave hierba verde apenas perturbada por su batalla. Desactivó su armadura de sangre y se sentó tranquilamente mientras esperaba que el anunciador anunciara su derrota. Eso es, dama y caballero. La feroz y sangrienta batalla entre Yoce y Geo ha terminado con la derrota de Yoce. Tal como esperaba, poco después de que sus pies aterrizaran en el suelo, el locutor, que había desaparecido en algún momento durante la batalla, reapareció y agitó las manos con entusiasmo. Con un simple movimiento de la mano, el aterrador lago de sangre que se había formado debido a las decenas de miles de galones de sangre que se filtraban de la colina sangrante se convirtió en algo inofensivo en su mayor parte. Incluso la montaña sangrante de Geo y su pantano de las sombras no pudieron escapar de la destrucción, ya que se convirtieron en nada más que una niebla blanca que se desvaneció fácilmente con una suave ráfaga de viento. Hermano Yoce, entiendo tu decisión y la respetaré. Mi oferta sigue en pie si quieres visitar la sede de la secta de la sombra inmortal. A pesar de que sus hechizos fueron destruidos a la fuerza, Geo sonrió mientras afirmaba felizmente la victoria. Lo pensaré una vez que te vuelvas inmortal. Hasta entonces, simplemente no vale la pena el esfuerzo. No obstante, fue genial luchar contra ti. Yoce dijo con una sonrisa mientras negaba con la cabeza y temporalmente no aceptaba la oferta de Geo. Podía adivinar que si aceptaba la oferta de Geo públicamente o incluso en privado, se habría ganado la ira del Señor de las Sombras William, del cual no estaba interesado en ganar la atención todavía. Si estuviera interesado en ganar atención, habría usado más de su poder para continuar luchando contra Geo y se habría evaluado al nivel del Señor de las Sombras de la secta de las Sombras Inmortales en lugar de aceptar esta derrota. Aunque estaba decepcionado de no poder reclamar una tercera victoria y obtener más puntos de secta, creía que su decisión de limitar su fuerza fue en general beneficiosa. No solo estaba seguro de haber evitado una situación en la que parecía demasiado fuerte, sino que incluso pudo mejorar sus habilidades en artes marciales, ya que tuvo que confiar en sus técnicas y estrategias de artes marciales para durar tanto como lo hizo contra alguien tan fuerte como Geo. Entonces no se sintió molesto y solo esperaba haber obtenido suficientes puntos para comprar algunas cosas buenas en la secta. La legendaria batalla entre los pares de las artes marciales y sus sueños de recuperar su gloria fue impresionante y conmovedora. Su pasión por luchar por el derecho a mostrar al mundo de los cultivadores inmortales el poder que pueden brindar las artes marciales ha encendido la curiosidad de muchos cultivadores inmortales hoy. Todos podemos esperar que no solo todos tomen las artes marciales más en serio, sino que estos dos pares lucharán nuevamente para reclamar el título de el artista marcial inmortal. El locutor de gafas verdes gritó a todo pulmón mientras cantaba una historia salvaje entre Yoce y Geo. Aunque Yoce sabía que el locutor estaba tratando de crear una falsa sensación de tensión entre él y Geo para darle más peso a su batalla, no pudo evitar encontrar que el título de ser llamado el artista marcial inmortal tenía un sonido especial. ¿Cómo debería llamarme cuando me convierta en inmortal? Artista marcial inmortal suena bien, pero no muestra todos mis puntos fuertes. ¿Qué tal artista marcial demonio inmortal? No, eso es demasiado largo y complicado. Gigante inmortal podría ser bueno. Mientras Yoce revisaba título tras título para averiguar cómo quería ser llamado en el mundo inmortal, ignoró el discurso hirviente del locutor y esperó pacientemente a que comenzara la siguiente batalla. Desafortunadamente, después de lo que Yoce y Geo habían demostrado en su feroz batalla, ningún cultivador inmortal de la secta del Palacio Inmortal era lo suficientemente tonto como para pensar que tenían una oportunidad contra Geo, el 11º Señor de las Sombras. La mayoría de los cultivadores inmortales ni siquiera pensaban que tenían una oportunidad de vencer a Yoce, mucho menos a la persona que lo derrotó. La audiencia de los cultivadores inmortales sabía que las únicas personas que tenían una oportunidad contra Geo eran los 10 señores de las sombras de la secta de las sombras inmortales y sus contrapartes, los 10 reyes de la secta del Palacio Inmortal. Cualquier otro cultivador inmortal que entrara en la plataforma de obsidiana simplemente le estaba dando puntos de secta a Geo. Sin embargo, al igual que los 10 señores de las sombras parecían estar conservando su fuerza, los 10 reyes estaban todos de pie en medio de la multitud sin intención de luchar. Sintiendo que el ánimo para la batalla no era tan intenso como antes, el locutor echó a Geo del escenario y exigió que otros 2 cultivadores inmortales entraran en la arena de la muerte. Felicitaciones por tus 2 victorias. Vuelve a mi espada y pasa el rato con el resto de tus camaradas.
De repente, mientras Yoce estaba entre docenas de títulos, escuchó la voz de la inmortal Patty susurrándole en los oídos. Entendió que este debía haber sido un hechizo que permitía a los inmortales hablar entre sí a distancia. Yoce miró al locutor, que estaba tratando de conseguir un cultivador inmortal del lado de la secta del Palacio Inmortal antes de saltar casualmente hacia la espada levitante de Inmortal Patty. Cayó ligeramente sobre la espada y notó que Leo, Yango y los otros antiguos cultivadores inmortales rebeldes lo miraban con expresiones en blanco. Los 5 nunca habían esperado que el más débil de todos resultara ser el más fuerte. Lo que era aún más impresionante era el hecho de que no era más fuerte que ellos en hechizos o en cualquier calificación para cultivadores inmortales, sino por su destreza en las artes marciales DSN como un sistema de poder que todos los cultivadores inmortales rebeldes despreciaban. Pero hoy, tenían que descubrir cómo debían abordar la situación y descubrir la mejor manera de obtener beneficios. Al menos, no podían darse el lujo de desarrollar mala sangre entre ellos y Yoce antes de que se convirtieran en inmortales. Si lo hicieran, podrían encontrarse en una situación en la que su cabeza estaría debajo de la bota de Yoce y aplastada como una sandía. Hasta entonces, todos decidieron por unanimidad que no perturbarían los planes del inmortal de desarrollar una relación más profunda con Yoce. Mientras que los 6 cultivadores inmortales rebeldes que reclutaron estaban descubriendo rápidamente sus próximos pasos, Inmortal Patty, Inmortal Mies y Inmortal Scotty estaban todos sentados en la empuñadura de la espada, mirándolo con una sonrisa en sus rostros. Incluso sin que dijeran una palabra, Yoce sabía que les había causado una buena impresión hoy. DSM, no solo soy la persona más talentosa de los 6 cultivadores inmortales rebeldes reclutados, sino que también soy el más fuerte de los 6. No hay ninguna razón por la que Inmortal Patty, Inmortal Scotty y Inmortal Mies no esperen que tenga un futuro brillante. Con su apoyo y conexiones, muchas cosas deberían estar disponibles para mí a las que no muchos otros cultivadores inmortales pueden acceder. Si las cosas se desarrollan bien, incluso podría usarlos como un elemento disuasorio contra otros inmortales, lo que me daría protección adicional contra los intentos de asesinato. Yoce pensó para sí mismo mientras respondía verbalmente al mensaje de Inmortal Patty. Gracias por el sincero mensaje, Inmortal Patty. No te defraudaré y continuaré haciéndome más fuerte y desarrollando mis habilidades y mi reino de cultivo inmortal. Al escuchar la amable respuesta de Yoce a su mensaje, Inmortal Patty asintió con la cabeza antes de centrar su atención en Inmortal Mies y Inmortal Scotty, quienes estaban bebiendo una especie de té de color azul. Ambos tomaron un sorbo lentamente de sus bebidas antes de asentir con la cabeza con calma para demostrar que ellos también apreciaban el éxito que les trajo algunos puntos de secta. Yoce, no te dije que volvieras con mi espada solo para agradecerme. Quería informarte que ya has sido aceptado en el Salón de la Gema Azul. El Inmortal Patty informó a Yoce con su voz tranquila y firme, lo que hizo parecer que este salón no era especial. ¿Puedo preguntar qué es el Salón de la Gema Azul? Yoce preguntó rápidamente después de notar que el Inmortal Patty no estaba explicando qué significaba el Salón de la Gema Azul en la secta del Palacio Inmortal. No te preocupes, te lo explicaré. Como si hubiera practicado de antemano, Alosa saltó frente a Yoce y dejó escapar una suave sonrisa. Primero debemos comenzar con el hecho de que la secta del Palacio Inmortal está dividida en 5 salas principales y muchos caminos más pequeños. Cada una de las salas cubre una determinada forma de practicar el método de cultivo del tatuaje inmortal. Aunque todos obtienen el mismo método de cultivo inmortal cuando se trata de cómo usarlo para batallas, entrenamiento, preparación de elixires y mucho más, no muchos inmortales pueden estar de acuerdo. Entonces, cuando se formó el Palacio Inmortal, lentamente desarrolló estos 5 salones principales, cada uno con un inmortal poderoso al frente. En cuanto a cómo se llama cada uno de estos salones principales, son bastante simples. Son Salón de la Gema Azul, Salón del Rubí Rojo, Salón Esmeralda Verde, Salón del Cristal Púrpura y Salón de la Piedra Blanca. Cada uno de los caminos más pequeños también tiene nombres, pero podemos hablar de eso más tarde. Alosa explicó lentamente mientras miraba a Yoce con ojos brillantes y emocionados. Como si supiera que Yoce y los demás querrían saber qué era diferente en cada uno de los salones principales, Alosa colocó su pulgar e índice debajo de su barbilla para mostrar que se estaba tomando un tiempo para pensar en cómo redactar la información. Después de unos segundos, su suave sonrisa floreció mientras mostraba sus dientes blancos perlados y continuaba su explicación. Perdón por tardar tanto. Estaba pensando por un segundo.
En cuanto a lo que representa cada salón, también es bastante simple. El salón de la gema azul se enfoca en usar tatuajes inmortales o tatuajes mortales para mejorar el cuerpo del usuario y modificar los cuerpos de otras criaturas. Entonces, este salón parece adaptarse bastante bien a ti, Yoce. Ya eres tan fuerte físicamente, así que solo puedo imaginar cuán poderoso serás cuando seas más fuerte, más rápido, más duradero y más inteligente. El salón del rubí rojo adopta un enfoque muy diferente en el uso de los tatuajes inmortales y prefiere usarlos solo para hechizos ofensivos. Por ejemplo, Immortal Patty es parte de este salón y desarrolló sus tatuajes inmortales para convertirse en armas letales tanto de la historia como de las historias. Cuando se trata de potencia de fuego pura, el salón del rubí rojo no tiene comparación con ninguno de los otros salones principales. Por lo tanto, es bastante popular para muchos cultivadores inmortales y es el segundo salón más grande. Dijo Alosa emocionada mientras agregaba orgullo y felicidad adicionales cuando explicó el salón del rubí rojo. Incluso agregó información adicional como si estuviera tratando de publicitar el salón rubí rojo a los otros 4 miembros del grupo. Información adicional que parece haber olvidado agregar sobre el salón de la gema azul. El salón esmeralda verde una vez más desvía drásticamente su proceso de pensamiento del salón rubí rojo y el salón de la gema azul. En lugar de centrarse en la fuerza de batalla, este salón se centra en usar sus tatuajes inmortales para crear trampas en las que sus enemigos puedan caer. Aunque nuestra adorable inmortal Miesi no es parte de este gran salón, usaré su mapa estelar como ejemplo. Todos hemos experimentado la sensación de ser absorbidos por su mapa estelar y de repente encontrarnos dentro del bosque sin fin. Imagínense que fuéramos enemigos, y en lugar del bosque infinito, donde teníamos una pequeña posibilidad de sobrevivir, nos encontráramos dentro de un charco de magma. Es posible que ni siquiera tenga que liberarnos y pueda matarnos dentro de su mapa estelar. Eso es en lo que se centra el salón esmeralda verde y es un gran salón para aquellos que no quieren luchar contra la gente y, en cambio, planean en la oscuridad y controlan la situación, dijo rápidamente Alosa con tanta emoción como había estado hablando del salón rubí rojo. ¿Bosque infinito? Yoce rápidamente se aferró a las 2 palabras. Alosa se deslizó casualmente y sintió que su corazón se encogía. El salón de cristal púrpura es donde reside nuestra encantadora inmortal Miesi. A diferencia de los 3 salones anteriores, el salón de cristal púrpura se centra en la creación de medicamentos mágicos, elixires y herramientas mágicas. Aunque no se centra en la ofensiva o la matanza como los otros salones principales, el salón del cristal púrpura es igual de letal. También se sabe que los usuarios que se centran en este camino son los más difíciles de matar o vencer de los 5 salones principales. Sin saber que acababa de dar una sorpresa inolvidable durante su explicación casual, Alosa continuó explicando el último salón principal de la secta del Palacio Inmortal. El último salón principal es el Salón de la Piedra Blanca y es el salón más popular para los cultivadores inmortales. El Salón de la Piedra Blanca enseña un enfoque general y completo para usar los tatuajes inmortales. Alosa dijo rápidamente mientras terminaba su largo discurso y se acercó a Yoce para darle una palmadita en los hombros de manera amistosa. Antes de que Yoce se diera cuenta de que no había recuperado su altura original y todavía estaba encogido, vio a Alosa darle una palmadita en los hombros y mirarlo directamente a los ojos. Ella usó su cuerpo para bloquear su rostro lejos de los gemelos y rápidamente pronunció algunas palabras antes de alejarse como si nada hubiera pasado. Yoce miró a Alosa, que todavía vestía su limpio y brillante traje amarillo, con orgullo y se sintió un poco divertido de que pudiera ser tan audaz como para discutir un plan para asesinar a los 2 gemelos justo frente a ellos. Ayúdame a matar a los 2 sabios del sur. Podemos discutir esto más cuando entremos en la secta. Aunque no guardaba rencor contra los 2 ancianos que se habían apoderado del cuerpo de los gemelos, le pareció interesante que hubiera 2 personas de cada 3 que quisieran a estos hombres muertos. Así que decidió al menos escuchar la oferta de Alosa y ver si podía obtener algunos beneficios de ella. Si tiene suerte, podría usar su poderosa habilidad para establecer contactos para encontrar cultivadores inmortales talentosos y copiar sus talentos. Incluso si no pudiera, deshacerse de una amenaza potencial en el futuro podría valer la pena el esfuerzo. Este grupo de antiguos cultivadores inmortales rebeldes es un grupo muy interesante. Tenemos una mujer con excelentes habilidades de trabajo en red, un hombre bajo y fuerte, una mujer con una fuerza física desproporcionada a su tamaño y 2 gemelos a los que todo el mundo parece odiar.
No puedo evitar preguntarme cómo se desarrollará este grupo en el futuro y si alguno de ellos vivirá lo suficiente para volverse inmortal. Yoce sonrió en secreto mientras se sentaba en la espada y esperaba que terminara el torneo. Después de la explicación de Alosa sobre los 5 salones principales, el tiempo pasó rápidamente mientras el sol sobre la montaña del sur se ponía y el cielo azul se tornaba de un intenso color naranja rojizo. Mientras Yoce esperaba que terminara el torneo, indirectamente le hizo a la inmortal Patty algunas preguntas que tenía sobre el salón de la gema azul a través de Alosa. La primera fue cómo y por qué de repente lo eligieron para esto cuando a todos los demás en el grupo no se les había asignado un salón al que unirse. La respuesta que obtuvo fue bastante simple. Su desempeño durante la pelea con Geo fue tan impresionante que el inmortal principal del salón de la gema azul decidió agregarlo al salón. Si todos los demás se hubieran desempeñado tan asombrosamente como tú durante tu batalla, también habrían atraído la atención de los inmortales principales. Pero no te pongas arrogante. Solo porque el inmortal principal del salón de la gema azul se haya interesado en ti no significa que seas su estudiante. Él solo tiene un poco de interés en tu potencial y descubre que tu estilo de lucha actual ya es lo suficientemente similar al del salón de la gema azul, por lo que te permite saltarte 1 o 2 pasos en el proceso de unirte al salón de la gema azul. Si continúas desempeñándote bien, podrías ser capaz de convertirte en su estudiante. El inmortal Patty respondió a la pregunta de Yoce lentamente mientras observaba las batallas que ocurrían en la plataforma de obsidiana. Obtener la atención del inmortal principal del salón de la gema azul normalmente entusiasmaría a la mayoría de los cultivadores inmortales, pero para alguien como Yoce, que quería permanecer discreto, no le agradaba tanto. Sabía que tener la atención de un inmortal tan poderoso e influyente podría ayudar mucho en su viaje, pero también lo llevaría a más peligros detrás de él. Después de obtener la respuesta a su pregunta respondida de una manera tan simple, Yoce se sintió más seguro de su suposición de que el inmortal Patty estaba muy complacido con su desempeño y estaba mucho más dispuesto a hacer sus preguntas. Entonces rápidamente aprovechó esto y le hizo algunas preguntas más que profundamente quería saber. Cuando obtuvo todas las respuestas de Inmortal Patty, Yoce sintió que su comprensión de la secta del Palacio Inmortal se profundizó y se dio cuenta de que el mundo inmortal era enorme. No solo era común esta batalla entre sectas inmortales, sino que las sectas inmortales se devoraban entre sí con frecuencia cada vez que surgía una oportunidad. Hasta el día de hoy, esta región tiene 3 grandes sectas inmortales que compiten entre sí y buscarían cualquier oportunidad para encontrar sectas más pequeñas para devorar y expandir su territorio. Este torneo actual parecía ser causado por estos conflictos, ya que la secta de la sombra inmortal había devorado una pequeña secta cerca de uno de los territorios importantes de la secta del Palacio Inmortal y quería tomar el control. De las 3 grandes sectas inmortales, la secta del Palacio Inmortal era considerada, lamentablemente, la más débil, seguida de cerca por la secta de la sombra inmortal. La secta inmortal que se alzaba con el primer puesto era la secta del lago inmortal. Debido a que la sede de la secta del lago inmortal estaba muy lejos de la secta de la sombra inmortal o de la secta del palacio inmortal, no era común que se produjeran conflictos entre ellas y las otras 2 grandes sectas inmortales. ¿La secta del palacio inmortal es la más débil? Después de ver nuestra actuación en esta batalla entre cultivadores inmortales, tiene sentido que se nos considere los más débiles. Después de descubrir que se había unido a la secta inmortal más débil, Yoce no pudo evitar preguntarse si lo enviarían a luchar en los conflictos de la secta del Palacio Inmortal con las otras sectas inmortales. Esa sería una gran oportunidad para que devorara numerosas energías espirituales de cultivadores inmortales e inmortales, pero también sería muy peligroso. Damas y caballeros, estoy feliz de anunciar que esta es la batalla final no solo de la secta del Palacio Inmortal contra la secta de la Sombra Inmortal, sino también de estos 2 hermanos. Permítanme presentarles a los 2 hermanos que se han separado en 2 caminos diferentes. Aunque Yoce estaba sumido en sus pensamientos sobre su futuro con la secta del Palacio Inmortal, en el momento en que escuchó que el torneo estaba terminando, su mente regresó a la plataforma de obsidiana. En la plataforma, el locutor estaba saltando emocionado alrededor de 2 cultivadores inmortales que se miraban entre sí como si fueran enemigos mortales. Lo que llamó la atención de Yoce fue que estos 2 cultivadores inmortales se parecían mucho entre sí y parecían estar relacionados por la sangre. Después de escuchar al locutor confirmar su suposición de que estos 2 hombres eran hermanos, Yoce sintió que su interés en su pelea aumentaba.
Cayendo en la trampa del locutor, la audiencia de cultivadores inmortales que se habían aburrido y agotado por el largo torneo dirigió su atención a los dos hermanos en el escenario. Al ver que todos estaban devorando el anuncio de la batalla final, el locutor sonrió mientras continuaba aumentando las apuestas de la batalla. Ambos nacieron del mismo padre y madre, vivieron en el mismo pueblo y vivieron en armonía durante más de 2 décadas. Sin embargo, en la búsqueda del poder, uno de los hermanos abandona su humanidad, mientras que el otro atesora su humanidad. Ahora, después de más de 60 años de separación, los dos hermanos se han encontrado nuevamente en desacuerdo, luchando por dos sectas inmortales diferentes en un torneo para resolverlo todo. En la esquina izquierda, tenemos a Brick Shadow Darwin de Immortal Shadow Sect. Al escuchar al locutor señalar el conflicto entre los dos hermanos, la audiencia de cultivadores inmortales sintió que algo de energía regresaba a sus cuerpos mientras se sentían ansiosos por ver a estos dos hermanos pelear. En particular, la secta de la sombra inmortal quería que su lado reclamara la victoria ya que sabían que su lado estaba en desventaja. De su lado estaba un joven que parecía tener alrededor de 20 años y tenía el pelo largo y ondulado negro atado en una cola de caballo. Vestía una sencilla camisa de manga larga azul claro y pantalones con un diseño de patos y nubes. El joven llamado Darwin era alguien que toda la secta de la sombra inmortal conocía ya que adoptaba una actitud muy diferente al interactuar con la gente normal. A diferencia de la mayoría de los cultivadores inmortales que preferían ver a los humanos normales con desprecio y los consideraban inferiores, Darwin no compartía ese punto de vista. Si los artistas marciales eran humanos ligeramente más fuertes a los ojos de los cultivadores inmortales, entonces los humanos normales no eran más que hormigas a sus ojos. No podían defenderse en ninguna situación y tenían una vida útil extremadamente corta. Cuando un cultivador inmortal aprendía un solo hechizo, sería increíblemente más fuerte que cualquier humano normal y, por lo tanto, podría actuar casi como dioses. Por lo tanto, era común que los cultivadores inmortales vieran a los humanos normales como seres inferiores. Sin embargo, a pesar de que Brick Shadow Darwin estaba en el reino de Cristal Skull, trataba a los humanos normales como iguales. Si realmente quisiera, podría convertirse en un ser parecido a un dios para esas personas, pero eligió no hacerlo. Su elección de no tratar a los humanos normales como hormigas fue respetada y menospreciada en la secta de la sombra inmortal e hizo que no muchos cultivadores inmortales quisieran pasar el rato con él. Pero en esta situación en la que iba a representar a la secta de la sombra inmortal contra la secta del Palacio Inmortal, todos querían animarlo. En la esquina derecha de la secta del Palacio Inmortal está Blood Tattoo Gray. El anunciador gritó a todo pulmón, desviando la atención de todos hacia el otro hermano. Si Brick Shadow Darwin representaba al hermano que eligió mantener su humanidad y apreciar las vidas humanas, entonces Blood Tattoo Gray no tenía empatía por los humanos normales. Vestido con una gruesa túnica negra suelta que cubría cada centímetro de su cuerpo, Gray compartía rasgos faciales similares con su hermano Darwin. Su cabello había sido cortado corto y solo le llegaba a las orejas, mientras que tenía una larga cicatriz que le atravesaba la nariz, lo que lo hacía parecer más frío que su hermano. Con sus ojos negros como la brea que carecían de pupilas y su rostro sin emociones, los cultivadores inmortales de la secta del Palacio Inmortal conocían claramente sus acciones. Como alguien cuyo talento de cultivo inmortal estaba cerca del final del rango puro, Gray había hecho todo lo posible para aumentar su poder. Aunque Yoce desconocía la reputación de Gray solo por la información que había reunido del anunciador y el hecho de que Gray había cubierto su cuerpo con una túnica negra, podía adivinar que los tatuajes que había impreso en su cuerpo tenían orígenes oscuros. Había una gran posibilidad de que pudiera haber asesinado a personas normales para usar su sangre para crear ciertos hechizos. Al notar el sutil nerviosismo en el rostro de Gray, Yoce supo que debajo del exterior frío y sin emociones que mostraba, no estaba tan tranquilo como parecía. Este nerviosismo no provenía de la culpa por matar a los inocentes, sino simplemente de conocer a su hermano menor y enfrentarlo en batalla. Hermano, ¿por qué no renuncias a tu peligrosa búsqueda de poder utilizando cualquier medio necesario? El camino que has elegido para usar a los inocentes para el poder es seguir el camino de la ruina. Brick Shadow Darwin respiró profundamente antes de dirigirse con calma a su hermano mayor. Darwin, no tienes derecho a hablar sobre este asunto. Tu talento siempre ha sido mejor que el mío, y aunque he elegido crear mi propio camino, tú sigues siguiéndome de cerca. Si renuncio al camino que he creado para mí, al final seré consumido por tu sombra, y odio estar en segundo lugar.
Así que basta de hablar, y luchemos para ver quién es realmente mejor. Mientras Blood Tattoo Gray hablaba con su hermano sobre el camino elegido, sintió que sus nervios se calmaban y su último rastro de amor por su hermano se desmoronaba. Ya he decidido hacer todo lo que pueda para volverme inmortal. Incluso si eso significa convertirme en un demonio a los ojos de todos, no significará nada para mí una vez que me vuelva inmortal. Gray pensó para sí mismo mientras borraba rápidamente la duda de su mente. Olvídalo. Una vez que te derrote y te lleve de regreso a visitar a nuestra madre y padre, reconocerás los errores de tus caminos. Luchemos. Darwin sintió que su sangre hervía cuando escuchó a Gray hablar sobre las vidas humanas como si fueran obstáculos en su camino. Darwin rápidamente juntó sus manos para prepararse para una batalla difícil mientras esperaba que el anunciador comenzara la batalla. Con ambos lados emocionados por comenzar la batalla lo antes posible, el anunciador sonrió ya que no planeaba defraudar sus esperanzas. La batalla comienza ahora. Antes de que el anunciador terminara su oración, su cuerpo se hundió rápidamente en la sólida plataforma de obsidiana, pero su voz permaneció imperturbable. Tan pronto como comenzó la batalla, Gray chasqueó los dedos, lo que provocó que la túnica negra que cubría su cuerpo explotara y se rasgara en 1000 pedazos diminutos, revelando su cuerpo. Como Yoce y muchos de los cultivadores inmortales en la multitud predijeron, la parte superior del cuerpo de Gray era una densa variedad de tatuajes de color rojo sangre con bestias feroces. A pesar de que los numerosos tatuajes formaban un patrón complejo en su piel, Gray no dudó en activar el tatuaje más grande en su pecho. En una fracción de segundo, la sangre tatuada en su piel pareció haber recuperado su naturaleza feroz cuando miles de galones de sangre explotaron del tatuaje de una manada de leones. Sin tener que hacer nada más, Gray vio como los miles de galones de sangre se transformaban rápidamente en una manada de leones de 3 ojos de 7 pies de altura. Cada uno de los leones era realista hasta el punto de que incluso Yoce no podía decir si eran leones que Gray había creado usando sangre o si eran de vida real que había sellado en su cuerpo. 30 leones saltan. Ataquen. Cuando Gray escuchó la voz del anunciador gritar, sintió como si una gran dosis de adrenalina hubiera entrado en su torrente sanguíneo. Junto con el gran aumento de emoción, sintió que su sed de sangre para matar a su hermano aumentaba mientras desataba a sus más de 30 leones de 3 ojos contra Darwin. Al ver que Gray realmente quería matarlo, a Darwin se le encogió el corazón y sintió que se le rompía un poco. Sabiendo que su hermano no estaba en sus cabales, suspiró y permitió que la manada de leones lo atacara. Rugido. Rugido. El rugido de la manada de leones sacudió el aire. Corrieron rápidamente hacia Darwin, quien parecía congelado hasta el punto de no poder moverse. Justo cuando el ejército de leones se había acercado tanto a Darwin que podía oler el olor a sangre de la carne que salía de sus bocas, la sombra bajo sus pies desapareció. Cuando Darwin perdió su sombra, sintió que su cuerpo se volvía ingrávido y se movió rápidamente a través de la horda de leones de 3 ojos con facilidad. Sin perder un solo mechón de cabello de su cabeza, escapó del peligro de ser devorado vivo por los leones de su hermano. Aplauso. Trampa de sombras. Darwin activó la trampa que había estado preparando, sintiendo la misma sensación de espíritu de batalla que Gray había estado soportando. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, la sombra de Darwin apareció de repente junto a Gray antes de convertirse rápidamente en grandes tentáculos de sombra que envolvieron su cuerpo. Incapaz de reaccionar a tiempo, Gray se encontró completamente atrapado e incapaz de mover un solo dedo, pero no entró en pánico. Sabía desde hacía mucho que su hermano era competente en hechizos de movimiento y trampa y se había preparado para situaciones como esta. Sin tener que mover un músculo, los tatuajes de sangre en el cuerpo de Gray desataron un brillo rojo sangre al activarse. En menos de un segundo, innumerables espadas de sangre en forma de media luna explotaron del cuerpo de Gray, cortando rápidamente los tentáculos de sombra en pequeños pedazos. Del otro lado, Darwin, que tenía su sombra cortada en rodajas, apretó los dientes al sentir el dolor de cada corte. Aún así, soportó el dolor y activó otro hechizo en el momento en que su hechizo de trampa de sombras fue destruido. Luz de sombra. En un instante, la sombra de Darwin, que había regresado a Darwin, explotó con una luz blanca cegadora que envolvió la mitad de la plataforma. A pesar de que solo la mitad de la plataforma estaba envuelta en la esfera de luz blanca cegadora, la multitud de cultivadores inmortales sintió una sensación de ardor en los ojos, ya que solo podían imaginar el dolor de Gray. ¡Maldita sea! Gray gritó de dolor al sentir que las células de sus ojos morían por la intensa luz.
Incluso con los ojos bien cerrados y las manos delante de los ojos, todavía podía ver rojo mientras la luz penetraba en su carne. Sabiendo que si esto continuaba, quedaría ciego de forma permanente durante el resto de la batalla y estaría en desventaja, Gray inmediatamente tomó medidas. Controló a su manada de leones de 3 ojos para que ignoraran el dolor y atacaran metódicamente hasta que escaparan del radio de la luz o atacaran a Darwin. Al mismo tiempo, Gray murmuró suavemente mientras usaba el hechizo del tatuaje de visión. Tan pronto como Gray terminó de cantar su hechizo, los numerosos tatuajes de sangre en su cuerpo se transformaron en ojos tridimensionales que miraban en diferentes direcciones. A pesar de que todavía estaba soportando el dolor de sus ojos muriendo, una imagen tridimensional de su entorno entró rápidamente en su mente permitiéndole ver. Wash. Cuando los ojos de sangre de Gray se formaron, capturaron una sombra blanca borrosa que se acercaba rápidamente, enviando un escalofrío por la columna vertebral de Gray. Sin tener que pensar en ello, supo que era el hechizo White Shadownet de Darwin, del que no era algo de lo que pudiera escapar fácilmente una vez que lo capturaran. Actuando rápido, chasqueó los dedos para activar uno de los hechizos que había preparado para este momento. En un instante, el cuerpo de Gray comenzó a desinflarse rápidamente y encogerse a solo una cuarta parte de su tamaño original, lo que provocó que el hechizo White Shadownet de Darwin pasara por su cabeza. Sabiendo que tenía que actuar rápido o su situación seguiría empeorando, Gray manipuló a los leones de 3 ojos cerca de Darwin para que explotaran de rabia y se acercaran lo más posible a él. Antes de que Darwin pudiera evadir a los leones, Gray hizo que todos explotaran. Boom. 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 Las 4 explosiones separadas enviaron poderosas ondas de choque que golpearon la espalda de Darwin, causando que sus huesos se fracturaran y se rompieran. Al mismo tiempo, la sangre de las explosiones de los leones salpicó su cuerpo. Chisporroteo. Una fracción de segundo después de que la sangre tocó el cuerpo de Darwin, actuó como ácido mientras quemaba agujeros en su ropa antes de derretir su piel y carne. Sintiendo un dolor inmenso por tener su cuerpo derretido por la sangre ácida, los ojos de Darwin se inyectaron en sangre cuando sintió que su odio por su hermano explotaba. Gray, te voy a arrastrar de regreso vivo o muerto. Darwin gritó a todo pulmón, con su ira y odio claros para que todos lo vieran y escucharan. ¿Qué? Aunque Gray había asumido que había aplastado todo su amor por su hermano y su familia, en el momento en que escuchó que Darwin quería matarlo, se sintió conmocionado. Sintió que había perdido algo que había dado por sentado y sintió que su mente se distraía momentáneamente. Comprendiendo que esta pérdida de concentración era peligrosa, Gray rápidamente volvió a concentrarse en el campo de batalla. Pero Darwin ya había aprovechado esta distracción momentánea y desató su furia. Creciente cegador. En un instante, Gray se encontró rodeado por cientos de espadas blancas de luz que se fusionaron con el hechizo de luz de las sombras de Darwin. Aunque hizo todo lo posible por formar un hechizo defensivo usando sus tatuajes de sangre, descubrió que simplemente había demasiados. Clank, 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 clank. Los sonidos de las espadas de la media luna cegadora de Darwin, golpeando continuamente la esfera de sangre que Gray había invocado en el último minuto, hicieron eco en toda la base de la montaña del sur. Cuando todos vieron eso, la sangre que protegía a Gray se estaba evaporando rápidamente junto con su energía cristalina que estaba destinada a secarse pronto. Muere. Con la ira de Darwin, vertió una gran cantidad de su energía cristalina en sus medias lunas cegadora, haciendo que duplicaran su tamaño y poder. Antes de que Gray pudiera ajustar su plan, una de las espadas de la media luna cegadora atravesó su esfera de sangre y cortó su cuello. Un dolor intenso recorrió el cuerpo de Gray mientras hacía todo lo posible por defender su columna de cristal de ser cortada por la mitad. Mientras pudiera proteger su columna de cristal y mantuviera su cabeza unida a su cuerpo, podría curarse con el tiempo. Gray sintió una sensación de ardor proveniente de su garganta cuando la espada Blinding Crescent de Darwin incineró rápidamente su carne mientras se hundía más profundamente en su columna de cristal. Crack. Aunque el crujido no fue fuerte, a Gray le sonó como un trueno, ya que sabía que las defensas de su columna de cristal se estaban desmoronando. Si no hacía nada rápido, pronto se encontraría muerto a manos de su propio hermano. Gray cerró rápidamente los ojos mientras usaba el último bit de su energía de cristal para usar un hechizo anterior que debería salvarlo de esta situación. Sabiendo que no podía durar más, rápidamente reorganizó los tatuajes de sangre en su cuerpo en un patrón de una serpiente de 2 cabezas y 2 colas comiéndose sus propias colas.
Andas Nobel. Como una vez que el nuevo tatuaje de Gray estuvo completo, el tatuaje de la serpiente de 2 cabezas y 2 colas parpadeó mientras miles de galones de sangre brotaban del tatuaje. La sangre rápidamente formó un gran charco de unos 3 metros de ancho, pero incluso después de que saliera más sangre, el charco de sangre no se hizo más ancho. En cambio, la sangre de Gray formó rápidamente una bola de sangre gigante que contenía toda su sangre. A medida que más y más sangre entraba en la bola de sangre, que parecía tener un espacio infinito, le dio a Yoce la impresión de que no era Gray quien estaba dando su sangre, sino una entidad desconocida que la estaba tomando. Curiosamente, a diferencia del hechizo de la primavera de los 30 leones de Gray, que parecía contener cantidades infinitas de sangre y no dañaba a Gray en lo más mínimo, su nuevo hechizo hizo que su cuerpo envejeciera mientras se convertía rápidamente en un cadáver seco. Su piel regordeta, llena de juventud, rápidamente se volvió delgada y amarilla antes de que su piel comenzara a agrietarse. Su pecho y estómago, que estaban en buena forma, se hundieron rápidamente dentro de su cuerpo hasta el punto de que parecía que no tenía órganos internos. El cabello de Gray fue el siguiente en caer, ya que rápidamente se volvió blanco y se cayó de su cabeza, mechones a la vez. Sus dientes blancos perlados lo siguieron rápidamente, ya que todos se volvieron negros y se cayeron de su boca uno tras otro. Aunque Gray parecía estar al borde de la muerte por su propio hechizo, su boca se transformó en una sonrisa siniestra mientras la espada de la media luna cegadora luchaba por seguir cortando el cuello de Gray. Lo que Yoce encontraba extraño era que notó que la energía espiritual de Gray comenzaba a teñirse de un color rojo sangre. La contaminación no era rápida, pero se estaba expandiendo y envolviendo notablemente la energía espiritual de Gray. Según su predicción, si esta velocidad continuaba para cuando el hechizo de Gray se completara, la mitad de su energía espiritual habría sido envuelta por el color rojo sangre. La única razón para que esto suceda es ese hechizo que Gray acaba de lanzar. Para que sea capaz de influir en su propia energía espiritual solo puede significar que el hechizo es bastante fuerte. Con su interés en esta batalla alcanzando un nuevo nivel, Yoce miró la energía espiritual del locutor dentro de la plataforma de obsidiana antes de desviar rápidamente la mirada. Después de su experiencia con Inmortal Patty, Inmortal Jessie e Inmortal Scotty, Yoce sabía que los inmortales parecían tener sentidos extraordinarios y sabrían que los estaba mirando si miraba demasiado tiempo. Para evitar meterse en problemas o ponerse en un peligro innecesario, rápidamente movió su mirada hacia Darwin y Gray. Maldita sea, hermano. Deja de hacer lo que estás haciendo. ¿Cómo puedes estar jugando con esa deidad? La cara de Darwin cambió rápidamente al horror tan pronto como vio el tatuaje de Gray y salió de su estado de ira. Se levanta la serpiente divina de 2 cabezas. Ignorando la súplica de Darwin, las cuencas vacías de los ojos de Gray se volvieron de un negro más profundo mientras su voz se profundizaba de forma antinatural. Creo que deberías echar un vistazo a Pandas Novel. Tan pronto como Gray gritó el nombre del hechizo, su cuerpo seco se hinchó rápidamente sin control, convirtiéndolo en una bola desfigurada antes de explotar. Puff. A diferencia de la explosión masiva que muchos de los cultivadores inmortales de la audiencia esperaban, la autoexplosión de Gray fue pequeña y apenas provocó una ráfaga de viento. Sin embargo, si bien no tenía mucho poder, parecía haber desencadenado algo en la bola de sangre mientras se expandía rápidamente. En menos de 2 segundos, la bola de sangre ordinaria se transformó en una serpiente de 2 cabezas y 2 colas de 10 pies de largo y 3 pies de ancho. El cuerpo de la serpiente, hecho de la sangre de Gray, se solidificó rápidamente y se convirtió en carne antes de que una capa gruesa de su carne se convirtiera en escamas moradas. Is. En poco tiempo, la situación en la plataforma parecía haberse revertido, ya que frente a Darwin estaba Gray, que se había transformado en el dios serpiente de 2 cabezas y 2 colas. Sin que Gray siquiera se moviera, las ráfagas de viento de sus 2 silbidos atravesaron la piel de Darwin con facilidad. Esto debería terminar. No hay forma de que Darwin gane en este punto. Estar lo suficientemente loco como para renunciar por completo a su cuerpo original solo para ganar esta batalla significa que no debería tener ningún reparo en matar a su hermano en este punto. Mientras Darwin se rinda ahora, perderá la batalla pero ganará la guerra. A medida que la batalla entre Darwin y Gray alcanzó una nueva intensidad, la audiencia de cultivadores inmortales comenzó a discutir suavemente sus pensamientos en la batalla. No pasó mucho tiempo antes de que la mayoría de los cultivadores inmortales acordaran que Darwin debería rendirse inmediatamente antes de recoger el cadáver de Gray unas horas después de la batalla.
Aunque encontraron encomiable el espíritu de batalla de Gray, al final, tomó la decisión equivocada de no darse por vencido cuando las cosas no iban a su favor. No solo tuvo la oportunidad de rendirse cuando la espada de la media luna cegadora de Darwin estaba cortando su columna de cristal, sino que dio otro paso y usó un hechizo autodestructivo para vivir. Es posible que no supieran exactamente qué hechizo había usado Gray y por qué Darwin le tenía tanto miedo. Habían visto tipos similares de hechizos antes. Este tipo de hechizos generalmente le darían al usuario un poder inmenso, pero siempre terminarían matando a su propio usuario al final. Dado que estos hechizos eran una forma garantizada de morir, la mayoría de los cultivadores inmortales nunca dedicarían el tiempo a aprender estos hechizos. Simplemente para evitar la situación de perder su racionalidad y usar este hechizo cuando hay otras opciones. En otras palabras, la mayoría de los cultivadores inmortales veían a Gray más como un cadáver que como un ser vivo. Entonces, rápidamente concluyeron que Darwin necesitaba rendirse antes de que él también perdiera la vida. No era solo la audiencia la que pensaba eso. Incluso Joce sintió que era mejor para Darwin perder esta batalla que seguir luchando. Simplemente porque la presión que sentía proveniente del nuevo cuerpo de Gray era un poco más fuerte que la presión que sintió cuando había luchado anteriormente contra el demonio leopardo. Incluso si Gray no podía manipular su energía espiritual al mismo nivel que el demonio leopardo, Joce no dudaba de que las habilidades físicas que Gray ahora procesaba eran mucho más altas que las que había mostrado antes. Sin mencionar que la transformación de Gray estaba destinada a tener algunas habilidades especiales que deberían hacer imposible que alguien como Darwin ganara. A sus ojos, no había nada más que la muerte para Darwin si intentaba continuar la batalla. Desafortunadamente, independientemente de lo que Joce y los cultivadores inmortales pensaran que era el mejor camino para Darwin, parecía que la transformación de Gray lo paralizó por completo. Su cuerpo tembloroso, rostro pálido y ojos inyectados en sangre mostraban que no solo estaba asustado más allá de lo creíble, sino que su estado mental colapsaba rápidamente. Si no pasaba nada, era probable que la mente de Darwin continuara colapsando hasta el punto en que no sobreviviría mucho más tiempo, incluso si Gray no lo atacaba. Silbido. Hungría. La voz profunda de la serpiente de dos cabezas silenció la plataforma de todo sonido mientras sus ojos de serpiente púrpura miraban a Darwin con locura. Sin dudarlo, una de las cabezas de serpiente de Gray abrió la boca de par en par para mostrar una bola de sangre del tamaño de una bala de cañón dentro de su garganta. En menos de un segundo después de que la cabeza de serpiente mostrara la bola de sangre, controló sus músculos con una precisión magistral y lanzó la bola de sangre como si fuera una bala de cañón. ¡Bang! En el momento en que la bola de sangre fue disparada a Darwin, sus instintos le gritaron que escapara, lo que hizo que saliera de su aturdimiento. Sin un segundo de sobra, Darwin aplaudió para activar su hechizo favorito, Light Shadow. Usando el hecho de que su velocidad y velocidad de reacción habían mejorado drásticamente, Darwin esquivó por poco la bola de sangre. Antes de escuchar el sonido de chisporroteo que venía detrás de él. Entendiendo que no podía distraerse ni por una fracción de segundo, Darwin ignoró el impulso de verificar la condición del suelo en el que había caído la bola de sangre y en su lugar lanzó un contraataque. Usando las medialunas de luz cegadora restantes que aún no habían sido destruidas, Darwin se las arrojó a Gray mientras esquivaba las docenas de bolas de sangre que le disparaban. ¡Bang! 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 Pandas Novel con clink. 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 Aunque las hojas de la media luna cegadora de Darwin eran lo suficientemente fuertes como para cortar una columna de cristal, incluso eran lo suficientemente poderosas como para dañar las escamas de Gray, lo que solo provocó que se rompieran con el impacto. Al ver que se estaba quedando rápidamente sin energía de cristal y no veía ninguna esperanza de victoria, Darwin apretó los dientes y abrió la boca para rendirse. Silbido. Silbido. Desafortunadamente, en el momento en que Gray notó que Darwin estaba a punto de darse por vencido, se pusieron rojos mientras controlaba su cuerpo de serpiente para cortar rápidamente la distancia frente a ellos. En un breve instante, una de las cabezas de serpiente de Gray abrió la cabeza y se tragó a Darwin antes de que pudiera hablar. Aplastar. Creo que deberías echar un vistazo a Pandas Novel con silbido. Silbido. El sonido de los huesos de Darwin siendo aplastados fue rápidamente abrumado por el silbido lleno de rabia de Gray. Sin lugar a dudas en la mente de ninguno de los cultivadores inmortales, sabían que Darwin había muerto y era el primer cultivador inmortal en morir en este torneo. Damas y caballeros, espero que este partido haya sido muy emocionante para todos ustedes.
Hemos visto altibajos. Hemos visto a los desvalidos superar todas las probabilidades. Y vimos la tragedia suceder ante nuestros propios ojos. Den un fuerte y hirviente aplauso a nuestros patrocinadores de este torneo, los inmortales de la secta del Palacio Inmortal y la secta de la Sombra Inmortal. Por favor, den la bienvenida al inmortal demonio de las sombras, el inmortal Flint. El locutor rápidamente reanudó sus deberes y responsabilidades, ignoró la transformación de la serpiente de 2 cabezas de Gray y presentó a un inmortal. Tan pronto como se anunció su nombre, un inmortal alto y delgado vestido con una túnica larga negra voló desde la dirección de la sede del Palacio Inmortal. En unos segundos, se cruzó la enorme distancia que el inmortal Patty tardó minutos en cruzar usando su espada voladora. Una vez que el inmortal Flint llegó y se paró junto al locutor con una leve sonrisa, Yoce sintió que su apariencia era bastante extraña, pero no podía entender por qué. Aunque Inmortal Flint era solo unos centímetros más bajo que él como máximo, lo que lo hacía muy alto para un humano, su apariencia no parecía fuera de lo común. En todo caso, Inmortal Flint parecía demasiado normal, ya que su largo cabello negro y rizado, sus ojos marrones y su rostro redondo no estaban al mismo nivel de atractivo que Geo y solo podían considerarse ligeramente superiores a la media. El aura que rodeaba a Inmortal Flint tampoco creó ninguna impresión en la mente de Yoce, era un aura neutral perfecta. Sin embargo, tan pronto como Inmortal Flint apareció ante él, sus instintos le dijeron que este hombre era peligroso. El solo hecho de que sus instintos le advirtieran sobre captar la atención de Inmortal Flint le demostró a Yoce que Inmortal Flint era, con mucho, el cultivador inmortal más fuerte que había conocido. Gracias, Inmortal Glenn. Aunque somos de sectas diferentes, me has hecho pasar un rato agradable a mí y a todos los demás inmortales. Recomendaré que contratemos tus servicios la próxima vez que tengamos un evento como este. Sin ti para controlar el flujo de todo, se volvería muy aburrido. El inmortal Flint habló en voz baja y cantó alabanzas al locutor mientras ignoraba a la serpiente de 2 cabezas que intentaba tragarlo. Ja ja ja. Inmortal Flint, sin tu recomendación, ¿cómo podría haber conseguido un trabajo tan cómodo para un evento tan importante como este? No puedo aceptar tus elogios. Pero aceptaré tu oferta de recomendar más de estos trabajos, y no dudes que no te haré responsable si no cumples tu promesa. El inmortal Glenn se rió mientras se ajustaba sus gruesos anteojos.